decía o intentaba decir que voy a tratar de ser breve en mi intervención, dado que el programa de hoy, como veis por el título, bastante ambicioso en su contenido, nos va a obligar a ser bastante también escrupulosos con el tiempo que dedicaremos a las cuestiones que se anuncian que van a ser tratadas dentro del mismo, ¿no? El título elegido, habréis podido ver que es Texto refundido, normas de contingencia, reformas y desarrollos esperados de la ley concursal. Es un título descriptivo que creemos que refleja con bastante fidelidad cuál va a ser el contenido de este seminario, de este webinar. Somos conscientes cuando diseñamos el contenido del seminario que implica abordar en una misma sesión cuestiones de muy diversa índole, todas ellas dentro del ámbito concursal, pero cuestiones de diversa índole. Cualquiera de ellas susceptibles de ser tratadas de manera monográfica y separada en un seminario, en una jornada de no uno, sino de varios días, ¿no? Pero siendo conscientes de ello, hemos optado deliberadamente por hacerlo así para poner de manifiesto la envergadura de la situación en la que nos encontramos en este momento en el ámbito concursal. Situación en la que van a tener que lidiar los operadores jurídicos, vais a tener que lidiar vosotros, que son aquellas personas que directa o indirectamente pues, se relacionan con el concurso, ¿no? Digo directa o indirectamente porque no solamente afectará a los administradores concursales, a los jueces de lo mercantil, sino también a abogados y asesores de quienes se encuentran en una situación de insolvencia o próxima a la insolvencia o a quienes contraten con ellos, ¿no? Y la verdad es que nos encontramos en una situación compleja, una situación complicada por la cantidad de variables que hay que manejar, como vamos a ver, y es una situación a la que se ha llegado de manera paulatina por arrastre de ciertas circunstancias o acontecimientos pasados, como he sabido que ha sucedido con el retraso en la aprobación del texto refundido o el todavía esperado desarrollo reglamentario del Estatuto del Administrador Concursal y de la Cuenta de Garantía, circunstancias que se unieron a otras de fecha relativamente más reciente, como ha sido la necesidad de incorporar la Directiva de 20 de junio de 2019 sobre reestructuración e insolvencia y que además se ha acumulado con la situación de crisis sanitaria, social y económica provocada por el COVID, dando lugar a lo que podría denominarse la tormenta perfecta, ¿no? Todas las circunstancias que he mencionado podía decirse que eran imprevisibles o no, que se hubieran podido evitar o no, pero lo cierto es que ahora nos encontramos con un escenario complejo en el que hay que encajar todas las piezas y, como decía, nos parecía interesante ponerlas todas encima de la mesa sin perjuicio de que en un momento posterior podamos poner el foco en cada una de ellas y hacer un estudio más pausado o más detenido de lo que en su caso sea merecedor de atención, ¿no? De manera muy breve, voy a tratar de contextualizar estas circunstancias a las que me he referido y de paso situar sistemáticamente las intervenciones de las personas que hoy nos acompañan. Pues, la crisis social, en primer lugar, la crisis social sanitaria del COVID y la consiguiente declaración del estado de alarma en el que estamos viviendo y sus prórrogas sucesivas, justamente todavía estamos en ellas, ha afectado a todas las relaciones que nos rodean y, como no puede ser de otra forma, también las jurídicas, ¿no? Y dentro de estas, pues la que atañen propiamente al concurso. En este último ámbito, pues no hay que decir que la ralentización de la economía, la paralización después de amplios sectores, primero el sector servicios y después los sectores no esenciales, ha tenido y tendrán pues, consecuencias severas en la generación y o agravación de la insolvencia y, por tanto, en el teórico deber de instar la declaración de concurso. Además, esta situación afectará a la situación económica en la que se encuentren las empresas, las personas físicas, afectará a la tramitación de los nuevos concursos, incluso después del estado de alerta, afectará a los concursos en tramitación y todas estas situaciones son los riesgos que de una u otra forma, con mayor o menor acierto, pretenden conjurar las llamadas normas de contingencia que se han ido dictando en esta materia. Yo no voy a hacer nada más que enunciarlas porque serán aspectos de los que se ocupará ANER, que lo iban a hacer entre Dorta y ANER, pero a raíz del acontecimiento que he mencionado será ANER quien se ocupe de los dos, y de manera muy breve simplemente introduciros o recordar que justo 3 días después del estado de alarma, el Real Decreto Ley 8/2020, del 17 de marzo, que introducía medidas urgentes extraordinarias para hacer frente a este impacto económico y social del COVID al que me he referido, introduce algunas medidas singulares y temporalmente limitadas aplicables al concurso, que ahora no me voy a entretener en decir cuáles son. Justo 2 semanas después, otro Real Decreto Ley, en este caso el Real Decreto Ley 11/2020,
refiriéndose a medidas urgentes complementarias de las anteriores, introduce, o como sabéis, o extiende a las empresas concursales la posibilidad de acudir al ERTE, ¿no? Que era una medida que se había omitido en el Real Decreto anterior. Casi un mes después, os parece que es mucho porque hablo de 15 días, estamos hablando de algo que se ha producido en poco menos de mes y pico, ¿no? Entonces, un mes después, en el marco de las medidas organizativas y procesales generales para hacer frente al COVID en el ámbito de la Administración de Justicia, que es el marco que complementa el Real Decreto Ley ya conocido, ¿no? El 16/2020 de 28 de abril, en este Real Decreto se introducen algunas medidas específicas en el ámbito del concurso. Entonces, estas son las medidas de contingencia de naturaleza temporal y extraordinaria, con incidencia en el ámbito concursal, a las que se refiere la exposición de motivos del texto refundido de la ley concursal. Se trata de atender, a través de estas medidas, decía, de manera extraordinaria y urgente, la situación de los procesos concursales una vez que finalice el estado de alarma. Pues estas medidas las veremos después con cierto detalle y además analizaremos otras que se producen en este mes a través de la aprobación el 6 de mayo del 2020 por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de la segunda parte del llamado Plan de Choque, con medidas específicas también en el ámbito concursal y que se entiende que cuando se aprueben por el Pleno pues serán puestas a disposición de la Administración de Justicia para contribuir también a la agilización de la actividad judicial. Sabéis que este es el segundo documento, lo explicará después Aner, pero por situar, ¿no?, a los que estáis siguiendo el webinar, se trata de un segundo documento que se elabora a partir de otro anterior, presentado con fecha de 8 de abril bajo la supervisión de los presidentes del Consejo General y del Tribunal Supremo, que incorpora un buen número de propuestas, hasta 115 propuestas. Se mantienen 50 que ya estaban en el documento anterior, otras se eliminan por las objeciones que habían recibido y otras ya han perdido su razón de ser. En el primer documento no, pero en este han perdido su razón de ser porque ya habían quedado recogidas en ese Real Decreto de 28 de abril al que me había referido. Es un texto pues, ambicioso, con medidas también concretas en el ámbito concursal de las que también nos hablará Ana. En todo caso, de lo que me vengo ocupando hasta ahora, de lo que me vengo refiriendo hasta ahora, son esas medidas coyunturales, extraordinarias, temporalmente limitadas y acotadas en el tiempo y que, como digo, tienen como objeto principal pues tratar de poner fin o de ayudar a solventar a esta situación, bueno, poner fin difícil, ¿no?, pero ayudar o tratar de contribuir a capear la situación de crisis que ha surgido como consecuencia del COVID. Pero poco después de haberse dictado estas medidas, pues, fijaos, el 5 de mayo, el Consejo de Ministros, sabemos todo que aprueba el texto refundido de la ley concursal, ¿no? Texto que se publica 2 días después en el Boletín Oficial y que entrará en vigor el 1 de septiembre. No puede decirse que sea una sorpresa porque era un texto esperado, ¿no? Ya se había superado incluso el periodo de prórroga que se concedió en febrero del año pasado para su aprobación y era algo que todos esperábamos. Pero quizás esta aprobación se produjo en un momento en el que parecía que aprobarlo no era una prioridad. Se puede decir que en ciertos sectores sí que pilló de sorpresa, ¿no? En este sentido, pues tendríamos que incorporar otro elemento más a las medidas que teníamos antes. Un elemento que además se convierte en la pieza central, ¿no?, porque es nuestra ley concursal refundida, mejorada, como voy a decir después, y respecto del cual las medidas anteriores pues se supone que son anexos, si se me permite, o complementos transitorios y con una duración limitada en el tiempo, ¿no? Entonces, el texto refundido se aprueba con el contenido que estaba previsto, con pocos cambios respecto de las últimas versiones, unas modificaciones muy ligeras introducidas después del último dictamen y en todo caso sin prever ni contemplar ninguna medida específica para la crisis del COVID, precisamente porque se habían adoptado estas medidas contingentes a las que me acabo de referir. A ello hace alusión la propia exposición de motivos cuando dice que el texto aprobado, el texto refundido, permitirá poner en marcha futuras reformas normativas para paliar los efectos económicos sobre las empresas que pueda generar la actual crisis que estamos viviendo del COVID, ¿no? Se entiende, como ya había hecho en otras ocasiones, y además se verbaliza y se dice de manera expresa, que el texto refundido que ahora se aprobaba se pensaba utilizar como herramienta útil para poder trabajar en otras posibles y futuras reformas.
Se entiende que sería ya un texto depurado, eliminando contradicciones, salvando lagunas y un texto en este sentido mejor, sobre el que se podría trabajar con mayor facilidad para acometer las reformas que el legislador ya aventuraba que iban a tener que producirse y también para introducir la reforma necesaria que hay que llevar a cabo en los próximos meses para incorporar la directiva 2019/1023 sobre reestructuración e insolvencia. Que, como sabéis, es una directiva que se aprobó en junio del año pasado y que, como sabido, pues tiene que incorporarse a nuestro ordenamiento antes de que finalice el plazo de incorporación en junio del 2021. ¿No? Y que son normas que todavía no contempla nuestro texto refundido. Ya se sabía también que las respectivas comisiones encargadas de la refundición de la directiva y de la elaboración del texto refundido venían trabajando en paralelo y no era ningún secreto que pensaba utilizarse el primero, o sea, el texto refundido, como punto de partida para elaborar después la incorporación, o para llevar a cabo después, perdón, la incorporación de la directiva. No se sabe en estos momentos, yo la verdad no tengo información al respecto de si será un mero trámite para cumplir con el periodo de transposición, es decir, para cumplir con la transposición obligada, o si se acometerá, como sería deseable, una reforma más de fondo en aspectos importantes que están relacionados con la eficiencia de los procedimientos concursales. Me parece que puede ser más esto segundo, pero tampoco tengo la conciencia de que vaya a ser así, ¿no? Y finalmente, se espera, diría yo que se sigue esperando, la aprobación del reglamento que desarrolle el Estatuto de la Administración Concursal, reglamento al que ya se refería la disposición transitoria segunda de la Ley 17/2014, y cuya aprobación determinará la entrada en vigor de aquellos preceptos relativos al Estatuto de la Administración Concursal que habían quedado pendientes de entrar en vigor tras la aprobación de esta citada ley, ¿no? He sabido que hubo unos preceptos que fueron modificados por esta ley y que mientras no se desarrollara el reglamento que acabo de mencionar, pues quedaban en suspenso, regiéndose mientras tanto por los artículos 27, 34 y 198 de la ley concursal actual. Algo parecido sucede con los artículos relativos a la cuenta de garantía arancelaria, que están en el texto refundido, y lo mismo que sucedía en la ley concursal, no se aplica esa regulación, sino la que estaba vigente antes de llevarse a cabo la reforma a la que me referí. Total, que con este escenario, que me he esforzado por resumirlo lo más posible, porque los detalles los darán los ponentes en sus sucesivas intervenciones, pues se deduce fácilmente que se pueden llegar a producir en un tiempo la coexistencia de 3 textos legales distintos. A sabiendas de que hay una reforma cierta, en ciernes, que tiene que producirse, que es la de la directiva, y otra que lamentablemente no se espera, pero que quizás debiera producirse para superar el fracaso del que muchas veces se ha hablado de la ley concursal, ¿no? Es un momento, como decía, complejo, con un escenario complicado y con la conciencia de que se está trabajando con normas, muchas de ellas temporalmente limitadas, pero que eso no es excusa para conocer bien y tener que aplicar. Entonces, en los 2 minutos que me quedan voy a hablar muy brevemente del texto refundido, pero muy brevemente, es decir, prácticamente su razón de ser y 2 ideas que no van a decir nada que no se sepa, pero por lo menos para cumplir con mi cometido, que era el de explicar cuál es el significado, a qué obedece simplemente el texto refundido de la ley concursal. He sabido que el texto refundido pues, responde o es el resultado de una acumulación de reformas introducidas en la ley concursal. Las dificultades que después de tantas y tantas reformas suscitaba la lectura, la interpretación y el entendimiento de la lógica interna del sistema concursal, pues hizo obligado que en el 2015 se diera un plazo para llevar a cabo la refundición de la ley concursal. Se hizo con notable retraso, como decía antes, incumplió incluso el periodo de prórroga que nos dieron o que nos dimos el año anterior, pero por fin tenemos este texto refundido. ¿Con qué objeto? ¿Cuál era su objeto? Pues muy brevemente también las Cortes Generales establecieron el método y los límites del encargo que se había conferido al Poder Ejecutivo, diciendo que debía ser el resultado de la regularización, aclaración y armonización, ¿no? O sea, regularizar, aclarar y armonizar. Esos son los verbos que utiliza el legislador y que además
el propio legislador define, ¿no? De manera bastante acertada, por cierto. Pero los amplios términos de esta delegación supone que el texto refundido no se va a limitar a reproducir de manera más ordenada o sistemática o más clara las normas legales que ya existían, que sería un trabajo meritorio pero tampoco muy práctico, ¿no? Sino que en ocasiones, además, se ha tenido que incidir, esa es la palabra que utiliza el legislador, ¿no? Incidir en esa normativa, en una labor que se dice y se reconoce que ha de ser delicada y que implica alterar en ocasiones su literalidad para depurar la norma e incluso eliminar dudas interpretativas, lo cual implica o supone toma de postura en algunos temas que no estaban completamente zanjados. De ahí que hay algunos aspectos que en el propio texto refundido pues tengan interés por sí mismos, quiero decir, como novedades, o no como novedades porque no hay nada nuevo, pero sí como toma de postura del legislador en relación a determinados problemas que se venían planteando en la relación anterior, ¿no? Sería interesante poder profundizar más en esto, pero a mí ni se me pasa por la cabeza ahora, en el minuto que me queda, a hacer alusión a ello, ¿no? Entonces, el texto, como decía, es prácticamente el que hemos conocido en las jornadas, encuentros y demás reuniones de expertos dedicados a esta materia. Digo, los últimos cambios introducidos son muy escasos y tenemos un texto con 752 artículos, dividido en 3 libros, muchísimos más de los que teníamos antes, casi el triple, ¿no? 242, y ello debido a que ha sido un objetivo, yo diría casi una obsesión por parte del legislador, intentar dedicar cada artículo a un aspecto concreto, ¿no? Esos artículos de varios párrafos y subapartados que todos manejábamos han desaparecido, nos queda un artículo para cada cuestión y desaparecen pues todos los artículos bis, ter, quarter, algunos entrañables, ¿no? Y hasta a mí va a dar pena dejar de referirse a ellos como el 5 bis, el 71 bis o 176 bis, etc. Pero lo cierto es que ahora ya la norma se simplifica notablemente, se aumentan los artículos y nos tendremos que acostumbrar a esta nueva estructura, ¿no? Yo no quiero alargar más mi intervención porque mi objetivo era contextualizar lo que aquí se va a decir, insistir en que el título no ha sido algo improvisado y el querer hablar de todo por hablar, sino para poner sobre la mesa las distintas piezas que hay que encajar y hay que tener en cuenta, porque igual moviendo una pues hay que mover la otra. Y sin más, pues me gustaría dar la palabra al primero de los ponentes que nos acompañan hoy, que es el don Leopoldo López Máñez, que es administrador concursal, es también profesor del experto, y va a hacer referencia a una de esas materias que he mencionado antes, que son de reforma obligada, para adaptar nuestra legislación a la Directiva Comunitaria del 2019, que es la Directiva sobre marcos de reestructuración e insolvencia. El tema es el de los marcos de reestructuración preventiva para la actualización europea y sin más le doy la palabra a Leopoldo López. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Inmaculada. Muchas Leopoldo, gracias. cuando quieras. Muchas gracias, Inmaculada. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye bien? Sí, yo te oigo, Leopoldo. Supongo que los demás también, sí. Perfecto. Bueno, en primer lugar, tengo que agradecer a Deusto la iniciativa de organizar esta webinar, porque es una webinar que creo que es pionera en las que se están convocando en estos días, y creo que es pionera y que abarca, que aunque Inmaculada, la profesora Herbosa, ha comentado que abarca todos los aspectos que se pueden abarcar, creo que efectivamente ese es el éxito que puede tener esta webinar. Por lo que he visto en los participantes, conozco a bastantes de los que estáis ahí, compañeros, y casi todos estamos con las mismas inquietudes. Entonces, poder comentar en el tiempo que dure esta webinar aspectos no solo del texto refundido, los preceptos que quedan vigentes, sino también las proyecciones de derecho, como va a ser el estatuto del administrador concursal, la transposición de la directiva, creo que nos puede dar una idea que puede quedar muy bien esta webinar, y desde luego enhorabuena a Deusto por la iniciativa que ha tenido. Después de esta introducción, comentaba al principio, antes de que estuviese ya formalmente establecida la conexión con todos, que me he permitido entregar a la dirección pues unos 7 u 8 folios en donde va de alguna forma resumido, tipo casi PowerPoint,
en qué consiste la directiva, ¿no? Incluso me he permitido en hacer las referencias con los artículos del texto refundido de la ley concursal. Entonces, aunque verán ustedes que en la documentación que le van a entregar, que empiezo hablando si quiebra los principios de la ley concursal, bueno, tengan en cuenta que está preparado para esta conversación, digamos, entre amigos, y evidentemente no va sobre las quiebras, y no les puede sorprender. ¿Cómo empieza usted sobre la quiebra y después usted se dedica efectivamente solo a hablar de la directiva? Yo decía, y digo, y les he puesto por escrito, que me pregunto si la directiva, la 2019-2023, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas y sobre las medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos, quiebra o no quiebra la unidad legal de disciplina y de sistema que se planteó la ley. Yo cuando leí por primera vez el anteproyecto de ley en el 2016, la primera lectura pensé, creo que el legislador europeo está pensando en disgregar o tratar de una forma diferenciada toda la reestructuración empresarial, toda la reestructuración, estableciendo unos sistemas de alarma y unas cuestiones que ahora y después iremos viendo. Y efectivamente, cuando entras un poco a profundizar un poco más en la directiva, yo soy de la opinión, creo que minoritaria, que puede quebrar esa unidad de disciplina. Es decir, posiblemente, casi con toda seguridad, el legislador español lo que va a hacer es transponer la directiva sobre la base del ya publicado texto refundido de la ley concursal. Pero perfectamente pudiera no ser así. Y incluso los compañeros que me están escuchando y que tienen la edad que tengo yo y que hemos visto expedientes de quita y espera, suspensión de pagos y quiebra, etcétera, y concurso de acreedores del Código de Comercio, muchas de las cosas que voy a comentar les sonará de la legislación anterior que evidentemente derogó la ley concursal. Yo me hago esta pregunta porque la directiva establece, fundamentalmente habla de la reestructuración empresarial, la exoneración de deudas y luego deja un capítulo cuarto, para medida para aumentar la eficiencia de los procedimientos. Pero cuando se examina ese tema, la primero que te asalta es reestructuración preventiva, reestructuración. Y claro, lo primero que te salta es la ley 3 del año 2009, de 3 de abril, sobre las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. Dice la ley 3 que la finalidad son atender las alteraciones de la sociedad que van más allá de las simples modificaciones estatutarias para eficar a la estructura patrimonial o personal de la sociedad. Y si no vamos a la directiva, la definición que da dice, se entiende por reestructuración aquellas medidas destinadas a la reestructuración de la empresa. Claro, esto no es refinanciar, es un concepto mucho más amplio. Por lo tanto, es el primer tema con el que yo reflexiono y pienso que puede estar en la ley concursal o puede no estar en la ley concursal. Y digo que puede estar o no puede estar precisamente por lo que la propia directiva establece. Vaya ya por delante que en toda ella se hace referencia a autoridad administrativa o judicial. Creo que no hay ni un solo capítulo en donde hable solo de autoridad administrativa o solo de autoridad judicial. Creo que siempre hace referencia a la judicial y administrativa, como dando a entender que cada legislación interna podrá acoplar la directiva en función de lo que le interese, bien a través de un procedimiento judicial o bien a través de un procedimiento extrajudicial, como hacen algunos otros países. A tal efecto, incluso el artículo 4 de la directiva dice que los marcos de reestructuración preventiva se podrán instrumentar a través de uno o varios procedimientos y no necesariamente, dice textualmente, y no necesariamente en un contexto judicial, sino también cabe el contexto extrajudicial. Por lo tanto, luego al final veremos por qué nos inclinamos. Evidentemente, el final va a ser el mismo. El final del camino va a ser el mismo. Pero creo que sí que tiene importancia el camino por dónde o cómo haya que recorrerlo, porque no es lo mismo, como dice algún ilustre tratadista, que los administradores en materia de reestructuración no tengan nada que ver con el administrador concursal, o que sea un tercer género que sí que se consideren como administradores concursales. No es un tema baladí, y sobre todo a todos ustedes que nos están viendo, todos administradores, pues claro, tendremos que saber si los administradores en materia de reestructuración vamos a poder acceder a ser administradores en materia de reestructuración o no, o si se ha creado un género distinto. Yo adelanto ya mi opinión de que creo que el concepto administrador concursal es el género
y administrador en materia de reestructuración o, digamos, de la insolvencia, entendida como tal, lo que entendemos por concurso de acreedores, podía ser los géneros, ¿no? Lo primero que establece la directiva es que los estados tienen que permitir sistemas que puedan detectar sistemas de alerta temprana. ¿Qué evita? Evita insolvencias, evita liquidaciones de empresas, quiere que se salven las empresas. Entonces, establece que esas herramientas que deben establecer los estados, pues tiene que establecer pues, que se pueda publicitar, que hayan herramientas, como en España puede ser el RAI o el ASNet, que vayan dando una pista de que una empresa no está o puede estar en insolvencia. Me sorprende cuando habla la directiva de que esas herramientas pueden incluir, textualmente leo, servicios de asesoramiento prestados por organismos públicos o privados. Hombre, los públicos, no sé, de poco asesoramiento puede haber. Y sí, que efectivamente creo que es algo positivo, que obliga, no, menciona que tanto las distintas agencias tributarias como organismos de la seguridad social pueden poner a disposición del público en general, pues, no sé de cómo se integrará, pero aquellos sistemas que pueda a cualquier persona, fundamentalmente los trabajadores y el público en general, como dice la directiva, en línea y mediante un procedimiento sencillo, conocer que una empresa está pasando por dificultades y que tiene que estar alerta sobre lo que puede suceder en esa empresa. Bueno, comentado esto, todo el título segundo de la directiva va dedicado a los marcos de reestructuración preventiva. La finalidad nos dice que es evitar la insolvencia y garantizar la viabilidad empresarial. Y entonces yo aquí digo, bueno, aquí hay una distinción tremenda con lo que no establece, lo que establecía la famosa disposición adicional cuarta de la ley concursal, hoy artículo 598 del texto refundido. ¿Por qué? Porque prevé una ampliación significativa del crédito o modificación o extinción de obligaciones, que no es exactamente lo mismo que evitar la insolvencia y garantizar la viabilidad empresarial. Establece también la directiva que se podrá llevar, como he dicho antes, por uno o varios procedimientos, incluido el extrajudicial, una diferencia con nuestra regulación actual, que solamente se puede llevar a cabo a través del procedimiento judicial. Ojo, en una colectiva, evidentemente, en una privada se puede llevar y venir al juez y que el juez lo homologue. Y también esos marcos de reestructuración preventiva en la directiva establece que han de estar disponibles a solicitud de los deudores y también a petición de los acreedores y de los trabajadores, cosa que hoy no ocurre. Bueno, como les he dicho antes, creo que reestructurar la empresa no tiene nada que ver con refinanciarla. Como somos administradores, sí que voy a poner el acento en cosas que creo que a todos nos interesan y voy mirando el tiempo para no pasarme del mismo, porque establece la directiva como concepto básico que no siempre es necesario nombrar una administración, un administrador en materia de reestructuración. No siempre. ¿Cuándo va a ser necesario? Pues cuando se acuerde una suspensión general de las ejecuciones, general, cuando el plan tenga que ser confirmado o cuando el deudor o una mayoría de acreedores así lo designe, si son los acreedores pagando ellos el costo que lleva el nombramiento de ese administrador en materia de reestructuración. Como pasa con la ley nuestra actual, con el texto refundido incluso, se permiten acuerdos colectivos y acuerdos singulares. Evidentemente, como he dicho antes, los acuerdos singulares, ahí no hay ninguna novedad, no es necesaria, si cumplen con los requisitos que establece la ley, que serán homologados por el juez y ya está. El objetivo de la directiva, como decía al principio, es favorecer las negociaciones para un plan de reestructuración. Sin embargo, conforme tenemos estructurada nuestra ley actual, el 591, el texto refundido, se habla que la fundamentación está en la apertura de negociaciones para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio o alcanzar un acuerdo de refinanciación, que repito, no de reestructuración. No me voy a extender en muchos aspectos, permite la directiva tanto colectivos como singulares, establece quiénes son los acreedores que pueden estar incluidos o excluidos en esa negociación. Una cuestión que sí que me llama la atención es que la duración que establece una duración máxima para la suspensión de las ejecuciones, que no podrá superar 4 meses. En principio, como regla general, no podrá superar 4 meses. Es decir, el legislador europeo establece un plazo de 4 meses para que lleguen a un acuerdo de reestructuración. Y evidentemente, también consciente de que 4 meses
puede resultar un periodo muy corto en el tiempo, dice que se puede prorrogar hasta 12 meses, siempre y cuando esté justificada la prórroga. La prórroga es, pues bueno, cuando se hayan producido avances en la negociación o cuando la continuación de la suspensión no perjudica los derechos de ninguna parte o si no se ha abierto ningún procedimiento de insolvencia, ¿no? También contrasta esto con la regulación que tenemos actualmente en los artículos 588 y 592 del texto refundido de la ley concursal. Como sucede ahora mismo, también esa suspensión de ejecuciones al tipo de lo que existía en el artículo 5 bis evita que se pueda presentar tanto un concurso voluntario como un concurso necesario y declara, hace un apartado específico, los famosos acuerdos de compensación netting al amparo de la ley, recordarán todos ustedes, 5 de 2005 de 11 de marzo, pues no, o sea, la suspensión, no se podrán aplicar esos acuerdos de reestructuración. Los planes de reestructuración, pues evidentemente pues, las partes, los activos, pasivos, la descripción, funciona igual que funciona ahora y repito, con el contraste de que actualmente el 598 del texto refundido nos exige la ampliación significativa del crédito. Establece, como hace la ley concursal, distintas categorías de créditos. Y sí quiero llamar la atención en que a la hora de adoptar los planes de reestructuración, establece que las pymes podrán no tener la posibilidad de no tratar a las partes como categorías separadas. Es decir, pensando en las pymes, quizá, veremos a ver cuando se transponga, si los acreedores privilegiados podrán o no, se podrá sufrir el efecto arrastre o no, habrá que ver cómo se concilia ese mandato de la directiva de que las pequeñas y medianas empresas podrán tener la posibilidad de no tratar a las partes afectadas como categorías separadas. Las mayorías no podrían ser superiores al 75%, ahí no voy a entrar. Lo que sí que quiero hacer especial es que el Comité Económico y Social puso mucho énfasis en tratar y que haya un tratamiento de los trabajadores. En toda la directiva, digamos, los trabajadores, la protección de los trabajadores aparecen por muchísimas partes, ¿no? Entonces, evidentemente, deja bien claro, además le dedico un artículo concreto, que no pueden verse afectados los derechos de trabajadores ni en cuanto a su negociación individual, negociación colectiva, y han de estar perfectamente informados sobre la información de la empresa, la información de cualquier procedimiento de reestructuración preventiva que se pretenda cometer y tener una información ex ante de los planes de reestructuración. Mutatis mutandi, casi como los derechos de información de un socio o una sociedad, salvando las distancias, porque todos ustedes son expertos en derecho societario, ¿no? Los recursos y todo funciona exactamente igual o parecido como funciona en la actualidad con la ley concursal y texto refundido. A la exoneración de deudas, y ya ven que voy pasando deprisa, dedica el artículo, la directiva, todo el título tercero. Y, sorprendentemente, no hay ni una sola referencia a la palabra administrador concursal, administrador de la exoneración o administrador. No aparece. ¿Por qué no aparece? Porque, como decía al principio, puede tener paralelismos con la famosa quita y espera. Podrá estar o no estar este procedimiento de exoneración de deudas. La ley concursal puede estar fuera. ¿Será necesario el nombramiento de un administrador concursal que se encargue de la exoneración, que se encargue de ayudar? Evidentemente, los considerandos sí dice que es bueno que se ayude a establecer los planes de reestructuración, pero no dice en ningún momento que se necesite un tercero para que examine o ayude a establecer esos planes de pagos fundamentalmente de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces, bueno, no contempla, ya le digo, ya comento, el texto refundido sí obliga al 486 y siguientes de texto refundido, que efectivamente dentro del seno de un procedimiento judicial después del concurso consecutivo es cuando se puede pedir la exoneración de deudas. Sin embargo, la directiva no contempla ese procedimiento. En cuanto a los plazos de exoneración, la directiva establece 3 años y no los 5 que se establecen en el 499 del texto refundido y establece algo que considero muy importante y que recordarán, repito también, pues las personas que llevan muchos años en esto, cuando en el seno de la solidaridad bancaria en alguna provincia española se dejaba a salvo siempre la vivienda, la casa del deudor. No se metía en esos
pactos, en unos acuerdos de solidaridad, que al fin y al cabo no eran ni más ni menos que una refinanciación, no reestructuración, refinanciación empresarial. Y ahora me sorprende mucho, y me sorprendió muy, muy gratamente, que la directiva dice que se pueden establecer plazos de exoneración más largos cuando se ordenen medidas cautelares para salvaguardar la residencia principal del empresario insolvente o su familia o los activos esenciales, o cuando no se ejecute la vivienda principal del empresario. Creo que está haciendo un guiño a, como pasa en otras legislaciones, a que se pueda salvar al menos la vivienda del deudor que se ha estado en insolvencia. La parte, bueno, por otra parte, excluye el texto refundido para que tengan efecto los acuerdos de exoneración, como ustedes conocen bien, tienen que estar, o sea, pagados en los créditos contra la masa, los privilegiados y en algunos casos hasta el 25% de los ordinarios, ¿no? Excluidos los públicos y el derecho de alimentos, ¿no? Esas cuestiones no las trata de la misma forma la directiva, porque solamente establece que tendrán que poder separar ciertos créditos y no establece cuáles serán o no serán. Y ya en los 5 minutos que me quedan, sí que quería hacer un especial comentario al título cuarto. El título cuarto trata de las medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos. Y entonces ahí es la primera vez que textualmente habla de en los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración. Es decir, si antes los títulos 2 y 3 hacían referencia a la reestructuración, administrador en materia de reestructuración, y el título 3 de exoneración, si nombra administrador, todas las medidas para aumentar la eficiencia que concentran los artículos 27 de la directiva en el título cuarto, pues esos preceptos estoy yendo. Es decir, que esos preceptos son aplicables a todos los procedimientos, sea cual sea. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque para todos ellos se van a regir las mismas. Aquí, como decía la profesora Arbosa al principio de la intervención, pues nos encontramos con que el texto refundido ha dejado que no es aplicable ni al 27, que es el nombramiento de administrador, ni al 38, que es la numeración, ni al 198 de la ley concursal, que son de la cuenta de arancelaria, que son que se mantienen vigentes de la ley concursal. ¿Y por qué se mantienen vigentes? Porque creo que el legislador está pensando que en una profunda reforma cuando tenga que transponer. Dice la directiva, y prácticamente voy a enumerar lo que se debe garantizar. En primer lugar, que los administradores tienen que recibir la formación adecuada y tienen que tener los conocimientos necesarios para desempeñar su labor. Es decir, que ya veremos, creo que UNAI va a hablar del tema del estatuto del programado estatuto de la administración concursal, en donde ya se contempla un examen, unas formas de acceso para que evidentemente todos los encargados de todos los administradores concursales tengamos la misma forma. Pero además establece otras palabras importantísimas. Han de ser claros, transparentes y justas las condiciones de admisibilidad y el procedimiento para su nombramiento. Y además, los acreedores y el deudor se pueden oponer al nombramiento de administrador concursal. En cuanto aparece otro concepto que damos por hecho, pero que no está tan claro ese hecho, que es la supervisión de los administradores concursales. Se han de establecer, dice la directiva, mecanismos que garanticen que el trabajo se supervisa de manera efectiva y que los servicios que prestamos los administradores los realizamos de manera eficiente y competente. Claro, ahí tenemos también a un juez que luego podrá darnos su opinión, pero esta supervisión, que yo creo que es la que está pensando la directiva, no es la supervisión que actualmente se lleva, fundamentalmente centrada en la rendición de cuentas y en el informe, tanto el provisional como el definitivo, ¿no? También establece que se tiene que fomentar la elaboración de códigos de conducta. ASPAR ha elaborado unos códigos de conducta de administradores y después UNAI los explicará perfectamente, y que la retribución ha de estar en consonancia con la responsabilidad que los administradores tenemos, ¿no? Y por último, ya establece en el artículo que se han de utilizar medios electrónicos para agilizar, pues para reclamar créditos, presentar planes de reestructuración, notificar a acreedores o presentar impugnaciones y recursos. La directiva, como decía doña Inmaculada, se ha de transponer hasta al máximo 17 de julio del 2021, pero precisamente toda la utilización de medios electrónicos queda para el 2024 y 2026.
Yo no quiero resistirme a la tentación, puesto que somos todos administradores concursales, de comentar dos cosas muy sencillas, muy breves, perdón, del texto refundido. Uno es que creo que se ha perdido la gran oportunidad de que el texto refundido hable de los créditos imprescindibles para la liquidación. El borrador que entró en el Congreso, creo que fue en diciembre del año 19, establecía en el artículo 250 del texto refundido, en el apartado 2, que se considerarán imprescindibles los honorarios correspondientes a la liquidación del administrador concursal. Es decir, los famosos 12 meses, quizá prorrogables por otros 3 más. Ha desaparecido. Por lo tanto, queda otra vez abierta hasta que se dicte el reglamento que desarrolle el texto refundido, cuáles van a ser esos créditos imprescindibles, y seguirá habiendo litigiosidad, por mucho que el Supremo zanjó la cuestión en una sentencia del 2016, seguirá existiendo litigiosidad. Y luego una cuestión que no es menos importante y que me ha llamado muchísimo la atención, y además importante, puesto que el día 1 de septiembre entra en vigor el texto refundido. Que a partir del 1 de septiembre cambia la rendición de cuentas, cambia. Establece el artículo 468 que habrá que hacer un informe final de liquidación, léase en la solicitud de conclusión y el escrito de rendición de cuentas. Pero la novedad, bajo mi punto de vista, es que en ese informe final de liquidación, es decir, el escrito de conclusión, deberá consignarse todas las cantidades que se han obtenido en cada una de las operaciones, pagos realizados, consignaciones efectuadas, etc. Es decir, en mi opinión, traslada a ese informe final de la liquidación, traslada lo que venía siendo la parte numérica o la parte importante numérica del escrito de rendición de cuentas. Y deja el escrito de rendición de cuentas exclusiva o prácticamente solo para el administrador concursal. Que no me parece mal. ¿Por qué? Porque como lleva consigo la, entre comillas, pena de inhabilitación, claro, si un señor tiene un error, como incluso ha sucedido un error en algún pago, en algún acreedor, no tiene la misma gravedad que un administrador concursal se salte sus normas y cobre unas cantidades que son indebidas. Pero ojo, ¿qué dice? ¿Cómo se van a tener que rendir? ¿Qué se va a tener que consignar en ese informe de rendición de cuentas? Pues la retribución que hubiese sido fijada por el juez para cada fase, las cantidades que se hayan percibido, fechas de las percepciones, pagos que el administrador haya hecho tanto al auxiliar o auxiliar delegado como a expertos, tasadores o entidades especializadas. Si esos pagos los ha hecho el administrador de su propio bolsillo o con cargo a la masa. Y además se ha de precisar el número de trabajadores que se han asignado a las tareas y el número total de horas que esos trabajadores hayan dedicado a esa materia. Es decir, cada uno de nosotros tenemos los concursos como los tenemos, y entonces yo sí que quiero llamar la atención a los administradores concursales, que hoy a los quienes agradezco que estén aquí en esta webinar, que, bueno, pues simplemente que revisen un poco sus concursos, si alguno está para concluir, que decida, prefiero concluirlos después del día 1 de septiembre con la nueva regulación o no, o prefiero concluirlo ahora con la regulación actual, en donde va todo el tema de cuentas, iría en la rendición y no en el informe de conclusión. Yo con esto, en principio, que quedo a expensas de todo lo que ustedes preguntan, lo que quieran que comentemos para el momento final. Y bueno, y muchas gracias a todos de verdad por su atención y a Deusto por haber contado conmigo. Pues muchísimas gracias. Vamos a pasar directamente a Unai, que es el siguiente ponente, Unai Olavarrieta de Frutos, que se va a ocupar del desarrollo esperado del Estatuto de la Administración Concursal, abordando además dos cuestiones específicas que se han anotado en la reseña de su intervención, ¿no? Con la opinión que le merezca la supresión en el texto refundido del crédito de la Administración Concursal como crédito contra la masa, que figuraba hasta este momento con esa consideración y ahora no aparece como tal, y la que nos puede decir desde su posición privilegiada de vicepresidente de la SPAC, ¿no?, respecto de la pendencia del estatuto jurídico de la Administración Concursal, el esperado reglamento que desarrolle ese estatuto. Sin más, te cedo la palabra, Unai, pero pidiéndote que por favor intentes ceñirte al tiempo, porque sí que es verdad que los que te hemos precedido nos hemos igual excedido un poco, ¿no? Para intentar, no vamos a acabar ni de lejos a la hora de las 6:30, que por otra parte era solo para las ponencias, porque mi intención es dejar un tiempo amplio, el que se necesite para el debate. Pero sí que te rogaría que te intentaras ajustar.
Así que Vale. gracias, cuando quieras. Pues buenas tardes a todos y bueno, quiero unirme a la felicitación que ha trasladado Leopoldo en el sentido de felicitar a la universidad por la iniciativa de empezar a tratar de manera temprana este texto refundido y todas las cuestiones que están encima de la mesa, y quiero agradecer especialmente pues, tanto a la profesora Herbosa, a Inma como a Eugenio, pues, que me hayan invitado a dar nuestro punto de vista desde la Asociación de Administradores Concursales respecto del texto refundido y las cuestiones que pueden afectar a la administración concursal. Un instante voy a compartir una pequeña presentación porque, dado que no nos vemos las caras, pues me parece interesante ilustrar la intervención con una pequeña apoyo de imágenes. Creo que se puede ver bien. Bien. Sí, se ve muy bien, Unai. De acuerdo. Pues la parte del melón que a mí me toca abrir es el desarrollo esperado de la administración concursal. Por mi parte me he permitido añadir un pequeño subtítulo que es porque el que espera desespera, porque la situación de la administración concursal, pues desde nuestro punto de vista, viene siendo precaria desde ciertamente hace mucho tiempo. Efectivamente, nos encontramos en una situación en la que hemos tenido buenas noticias. No puedo empezar la intervención sin participar en una buena noticia que hemos tenido, como es la aprobación del texto refundido, del esperado texto refundido, que algunos, por lo menos yo, me mostraba entre los escépticos, que consideraba que parecía que esto nunca iba a llegar y que iba a tener los mismos visos que el Código Mercantil, pues que se consiguió redactar, pero nunca vio la luz. ¿De acuerdo? Sí creo que el texto refundido se ha visto un poco impulsado efectivamente por la directiva del 2019, como luego hablaremos, pero también en este punto me gustaría decir que la verdad es que fruto del confinamiento y del encierro que llevamos todos, pues la verdad es que estaba a punto de reflexionar diciendo, pues estoy muy cerca ya de dejar de ser concursalista y pasarme a la rama civil, por ejemplo, porque yo quiero reivindicar un texto pues como el Código Civil, que tiene una permanencia a lo largo de mucho tiempo y que no tenemos que estar abandonando artículos, como decía Inma, y dejar de usar el 5 bis y todas estas cuestiones, porque nos tenemos que aprender nuevos libros, nuevos artículos y nuevas situaciones. Bien. No podemos, como buenos juristas, no podemos dejar de ubicar históricamente toda esta evolución del Estatuto de la Administración Concursal. A lo largo de las intervenciones, tanto de Inma como de Leopoldo, pues se ha ido estableciendo un poco la cronología de las normas, pero sí me gustaría pues, tenerla en pantalla y ver durante unos instantes cómo se ha ido produciendo. Todo este rollo del Estatuto de la Administración Concursal surge con la Ley 17/2014 de medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de la deuda, que en su disposición transitoria segunda establece que los artículos 27, 34 y 198 pues, no estarán en vigor hasta que se produzca el desarrollo legislativo, que es el régimen de la administración concursal. He subrayado el aspecto de medidas urgentes en el año 2014. Estamos en el año 2020, en mayo concretamente, y estas medidas siguen sin implementarse. Avanzamos hasta el año 2015, tenemos la Ley 9/2015, que es la que ya nos anuncia la necesidad de un texto refundido y confiere al Poder Ejecutivo un plazo de 12 meses para que lo apruebe. Este plazo caduca. La primera ponencia del texto refundido de la Comisión General de Codificación se produce el 6 de marzo del 2017. Y avanzando nuevamente en la cronología, pues llegamos a la Ley 1/2019, 21 de febrero, que es la que rehabilita el plazo, en esta ocasión de 8 meses. Posiblemente el legislador intentaba apretar un poco al Poder Ejecutivo para que, dada la urgencia que ya había puesto de manifiesto sobre la necesidad del texto refundido y de todas sus disposiciones, pues pudiera acometer la reforma. Bien, la verdad es que no sé si hay cierta ironía en la cuestión de que esta disposición final tercera se contuviera en la Ley de Secretos Empresariales. Bueno, dejémoslo ahí. Finalmente, hace apenas unos días, el Real Decreto Legislativo 1/2020 de 5 de mayo aprueba el texto refundido, el esperado texto refundido de la ley concursal. ¿Y qué es lo que dice este texto refundido respecto de las cuestiones que nos ocupan, que es el Estatuto de la Administración Concursal? Pues un poco lo que ya han manifestado, que una serie de artículos de este texto refundido
pues realmente no van a entrar en vigor, van a estar los antiguos de la ley concursal, el 27, 34 y 198, pues porque no nos encontramos en disposición mientras no se regule toda esta cuestión de la administración concursal. Voy a permitirme nuevamente la ironía y quizás sea el momento en la evolución del hombre en el que después de todo ese periplo normativo y legislativo que nos hemos permitido durante 6 años aproximadamente, pues nos hemos vuelto de la evolución de un texto refundido a encontrarnos nuevamente en que somos monos, en que nos encontramos con la misma situación legislativa que teníamos hace 6 años sin haber implementado las medidas que con carácter urgente el legislador le combinaba al poder ejecutivo a desarrollar. Bien. Dicho esto, sí quiero hacer una mención al tema que efectivamente me requería, ¿no? El ya mencionado artículo 252. Porque efectivamente esta situación tampoco nos sorprendió. Es decir, no era esperable grandes modificaciones legislativas. El texto refundido lo que pretendía, y como bien se ha señalado, es confería unas facultades para regularizar, aclarar y armonizar, no para establecer nueva legislación, con lo cual las variaciones realmente son escasas. Bien, pues como ha señalado muy bien Leopoldo antes, el artículo 252 establecía que en todo caso se considerarían imprescindibles para liquidación los créditos contra la masa correspondientes a la retribución de la administración concursal para la fase de liquidación, cualquiera que fuera la fecha en la que se hubieran devengado. Aquí el Consejo de Estado dio el alto y en el informe que dictó hace apenas un mes, pues estableció una observación esencial, y es cómo esto constituía realmente una modificación legislativa y que el texto refundido no estaba capacitado para emprenderla, que debía ser una modificación posterior, una reforma legal, la que debiera producir o introducir esta modificación. Es cierto que nosotros, desde la Asociación de Administradores Concursales, introdujimos cuando vimos el borrador del texto refundido, introdujimos nuestra recomendación de que se incluyera esta cuestión. Realmente éramos conscientes de que no se podía aprobar en el texto refundido, pero sí queríamos ir señalando un poco el camino de las cuestiones que nosotros considerábamos importantes en nuestra legislación, precisamente para que el legislador tuviera en cuenta todas estas cuestiones para las reformas que vendrían más adelante. Bien, dicho esto, podemos pensar pues, que irresponsable el Ministerio, los redactores del texto refundido, cuando establecen esta previsión, conscientes de que, como bien dice el Consejo de Estado, lo que estaban introduciendo era una presunción juris et de jure que no se permitía. Me gustaría aquí poner de manifiesto un poco cuál es la situación del legislador y del deudor en relación con esta cuestión tan compleja como el concurso de acreedores. El desarrollo del texto refundido ha permitido, desde nuestro punto de vista, que muchos de los stakeholders o de los interesados que nos encontramos en el proceso concursal pongamos por escrito nuestras alegaciones y nuestras manifestaciones sobre el texto refundido y sobre las diferentes reformas. El expediente que llega al Consejo de Estado y que tramita el Ministerio de Justicia es muy denso y ciertamente tiene alegaciones de un gran número de interesados en el proceso, como pueden ser pues, el crédito público, los acreedores privilegiados, los propios trabajadores, el deudor, acreedores ordinarios e indudablemente los profesionales que desarrollamos nuestro trabajo en el proceso concursal. Y dentro de estas tensiones es cuando el legislador en un determinado momento pues, intenta darnos un pequeño caramelo que nos sorprendió a todos en el texto refundido, en el borrador que llegó al Consejo de Estado, pero que duró poco nuestra sorpresa porque indudablemente el texto aprobado no permitía esa consideración, que a nosotros sí nos parece importante, pero de cara a futuras reformas. Bien. En la pantalla se ve muy complejo, es decir, aquí hay una serie de interesados que pugnan por la situación de insolvencia de un deudor. A mí el deudor la verdad es que me gusta representarlo como un árbol de Navidad al cual todos los que estamos en pantalla intentamos colgar nuestra bola, nuestro privilegio, nuestro querer cobrar nuestros derechos o nuestros emolumentos, y nos olvidamos de que no nos encontramos ante un árbol de Navidad
nevado, precioso, bonito, con hojas, sino que nos encontramos con un deudor que en muchos casos tiene una fragilidad máxima, que se encuentra sin hojas, sin ramas y sin fuerzas para poder afrontar el procedimiento que tiene por delante. A veces, efectivamente, tanto árbol lo que no nos deja es ver el bosque y nos olvidamos del objetivo desde mi punto de vista y desde el punto de vista del deudor. El concurso de acreedores se da ante la situación de insolvencia de un deudor, que es incapaz de afrontar el pago de todos los créditos de sus acreedores. Bien, ¿cuál será la medida de la eficiencia del procedimiento de resolución de esa insolvencia? Pues, indudablemente, maximizar el retorno de los acreedores bajo el principio de, diremos, la par conditio creditorum. Pongo ahí unos numerajos porque un premio Nobel de Economía, Oliver Hart, se permitió establecer una fórmula, esos números que aparecen ahí es la fórmula que mide la eficiencia de los procesos de resolución de la insolvencia. Es indudable que este no es el único objetivo que debe contener el concurso de acreedores. Hay otros objetivos que debemos compatibilizar con los anteriores y que nunca debemos olvidar. La directiva y la legislación europea nos lo pone de manifiesto, aunque ya todos éramos conscientes. Las empresas, debemos procurar que las empresas en situaciones de dificultad puedan sobrevivir, que los empresarios de buena fe o sobreendeudados puedan disfrutar de la exoneración de sus deudas, evitar la liquidación, salvaguardar los puestos de trabajo y evitar la pérdida de conocimientos y competencias que conlleva la destrucción del tejido empresarial. Bueno, pues esta es la situación que tenemos ahora. Parece que se han frustrado nuestras expectativas, que ya no vamos a ser capaces de mejorar la legislación. Bueno, afortunadamente nos queda el comodín del público. Nos queda la Directiva 2019 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio, que como objetivo importante, dentro de otros, tiene mejorar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas. Esto nos da un balón de oxígeno, nos fija un nuevo deadline, que como ya han señalado efectivamente, es el 17 de julio de 2021. La pregunta es, ¿tendremos estatuto de la administración concursal para estas fechas? Si fuera Cuprier, les diría, hagan sus apuestas. Está complicado, pero desde luego tenemos un mandato por parte de la Unión Europea para que intentemos mejorar la situación del concurso de acreedores. Como ya se ha señalado también, el título cuarto de la directiva que nos toca transponer establece en su título cuarto las medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración. Gira en torno a tres vectores. Hay tres dimensiones en las medidas que el legislador europeo propone para mejorar la eficiencia del proceso concursal. Giran en torno a la autoridad judicial y administrativa, la utilización de los medios electrónicos de comunicación y, por supuesto, los administradores de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas. Por tanto, no parece que toda la batalla esté perdida. Obvio las cuestiones de la autoridad judicial, porque ciertamente creo que es uno de los componentes de estos ejes que está en unos niveles de eficiencia mayores. Contamos, como todos compartiremos, espero, pues con unos magistrados que realizan una tarea encomiable, con una formación magnífica y que en muchas ocasiones desarrollan su tarea con una escasez de medios materiales y cargándose muchas cuestiones a sus espaldas cuando realmente casi ni les correspondería. Tenemos la utilización de los medios electrónicos de comunicación. La verdad es que cuando preparaba la ponencia y leía esta cuestión, pues la verdad es que me costaba entender que la Unión Europea no tuviera ya conocimiento de la pandemia. Ya parecía que nos estaba indicando que próximamente íbamos a utilizar los medios electrónicos de comunicación para mejorar los procesos. Y luego, finalmente, tenemos a los administradores. Por tanto, uno de los ejes de esta transposición de la directiva debería ser la administración concursal. ¿Y qué prevé la directiva respecto de la administración concursal? Pues prevé que mejoren o que se tengan en cuenta cuestiones relativas a la formación y conocimientos de los administradores, prevé cuestiones respecto de las condiciones de admisibilidad, la designación, las buenas prácticas, fomentar la elaboración de códigos de conducta por parte de los administradores concursales y, en definitiva, que la prestación de servicios se realice de forma eficiente y competente.
así como con una adecuada imparcialidad e independencia. Indudablemente todas estas cuestiones son las que debe contener el desarrollo del Estatuto de la Administración Concursal. Por tanto, nuevamente nos encontramos en una situación en la que previsiblemente deberían realizarse importantes reformas para que podamos cumplir con la directiva en orden a conseguir el objetivo temporal de que el año que viene tengamos una transposición y una legislación adecuada. Ciertamente tenemos aquí en la pantalla la totalidad de los melones que tenemos pendientes de abrir por parte del Estatuto de la Administración Concursal. Me voy a centrar principalmente en uno, que son las condiciones de admisibilidad. Es decir, porque las otras cuestiones, la formación, los conocimientos especializados, la designación, entendemos que son cuestiones que nosotros tampoco queremos debatir o entrar en su debate. Realmente nuestro problema es quiénes pueden ser administradores concursales. Cuando hemos debatido en diversas ocasiones esta cuestión con los diferentes órganos, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Justicia, pues siempre nos ha puesto por parte del Ministerio de Economía el cortapisas de las cuestiones de competencia. Nos han dicho, cuidado, cuidado, a ver cómo se limita el acceso a la profesión, porque lo que tenemos que salvaguardar siempre son las cuestiones de competencia. No podemos cerrar el acceso a las profesiones con tanta facilidad. Indudablemente, si lo que queremos son expertos y la ley nos exige profesionales que sean capaces de llevar con eficacia los procedimientos concursales, tenemos que limitar o tenemos que ver la manera de limitar el número de profesionales que pueden dedicarse a ello. No tiene mucho sentido que con unas estadísticas de aproximadamente 4.000 profesionales en ejercicio, pues aspiremos a que estos 4.000 profesionales sean realmente profesionales y expertos en la materia si el número de concursos de acreedores pues, apenas llega a los 5.000, 6.000 o 14.000 como ha podido haber en determinado momento. Por tanto, desde nuestro punto de vista nos enfrentamos a un reto histórico. A nuestro presidente, el economista Diego Comendador, le gusta decir en las reuniones que tenemos con los diferentes organismos que es ahora o nunca. ¿Y por qué es ahora o nunca? Pues por desgracia, porque la realidad es demasiado tozuda. Nos encontramos con una situación concursal en la que el deudor retrasa acudir a los medios jurídicos a su alcance para resolver el problema. Un deudor insolvente, la legislación prevé que debe acudir a la ley concursal para superar el problema. Y realmente la evidencia empírica y estadística nos demuestra que esto no ocurre así. Me he permitido poner unas cifras que son el número de expedientes que se resuelven de insolvencia por parte de Fogasa. Indudablemente no hay más que un acreedor afectado, que es el trabajador, pero pone de manifiesto una realidad muy clara, y es que hay un número de insolvencias muy superior a las que acuden al concurso de acreedores. Con una situación, desde mi punto de vista, mucho más alarmante, que es que esta ratio se encuentra perjudicando el concurso de acreedores. Es decir, en el año 2013, el 22% de las insolvencias que se producían o se tramitaban por parte del Fondo de Garantía Salarial, solo el 22% estaban afectadas a un concurso de acreedores, es decir, un 78% de las insolvencias no acudían al procedimiento que la ley prevé para la resolución del problema. En el año 2019, esta ratio ha descendido a un 15%, es decir, el 85% de las insolvencias de las empresas no acuden al procedimiento concursal. La verdad es que llevamos meses desde que se inició esta situación de estado de alarma en la cual se nos alerta en los medios de comunicación y en ocasiones incluso desde las instituciones de que va a haber una avalancha de procedimientos concursales en los juzgados. La verdad es que me muestro un poco escéptico en esta cuestión. Sí creo que va a haber una avalancha de insolvencias. Lo que no tengo tan claro es que si no somos capaces de articular los mecanismos adecuados en la legislación y en la práctica, realmente toda esa avalancha de insolvencias se concreten en procedimientos que lleguen a los juzgados o que acudan al amparo y a la protección de la ley concursal, que es el mecanismo, insisto, que nuestro ordenamiento jurídico prevé para solventar la insolvencia del deudor. ¿Por qué se da esta situación? Pues desde nuestro punto de vista esta situación se da por una percepción de la falta de eficacia en los mecanismos que la ley prevé para resolver la insolvencia.
nos encontrábamos, como decía antes, ante una encrucijada histórica. Corremos el riesgo de ningunear la legislación concursal si no encaramos adecuadamente el problema de la eficiencia. Tenemos que convencer al deudor de que la legislación concursal es el mecanismo al que debe acudir para resolver su problema. La directiva ya ha puesto de manifiesto el camino que debemos seguir: una administración concursal profesional y el uso de las nuevas tecnologías en el proceso judicial. La siguiente pregunta, y ya intentando acabar muy brevemente, ¿son estos los únicos vectores que conforman la función de eficiencia del concurso y pueden ayudar a mejorar la situación concursal? Pues desde mi punto de vista no. Existe una cuarta dimensión en ese gráfico que no solemos tener en cuenta, que es el deudor y sus circunstancias. ¿A qué llamo al deudor y sus circunstancias? Pues me refiero a que cuando nos dotamos de un proceso de producción adecuado, en este caso voy a usar ese símil, que es que tenemos una legislación, desde mi punto de vista, bastante adecuada, bastante buena, contamos con unos profesionales magníficos en la judicatura, creo que también muy buenos en la administración concursal, pues realmente, si fuéramos capaces de que el deudor acudiera a tiempo a esa resolución, posiblemente se mejorarían las ratios de eficiencia del proceso concursal. No digo esto de una forma baladí, lo digo porque los números y los estudios científicos que se están desarrollando en este sentido pueden llegar a avalar esta cuestión. Nosotros en el grupo de investigación de ética en finanzas de la Facultad de Empresa de la Universidad del País Vasco tenemos en curso un estudio que quería poner de manifiesto en el cual estamos analizando los concursos de acreedores que se finalizaron en el año 2016. Yo creo que todos los asistentes estarán de acuerdo en que si pusiéramos las formas de finalización del concurso de acreedores las ordenáramos de más eficientes, es decir, con una mayor capacidad de devolución de créditos por parte de los acreedores, el medio de finalización de los procedimientos de insolvencia más eficientes serían los acuerdos de refinanciación, en segundo lugar los convenios, en tercer lugar las empresas que se liquidan y finalmente las empresas que abren y cierran simultáneamente el concurso. He resaltado un aspecto, los fondos propios de estas empresas. Me gustaría explicar, o me gustaría resaltar que las empresas en las que se abre y finaliza el procedimiento concursal simultáneamente, el 72% de ellas acuden al concurso de acreedores con una situación de fondos propios negativos. Por contra, aquellas empresas que finalizan su procedimiento concursal con un convenio de acreedores, solo en un 16% de las ocasiones tienen fondos propios negativos. Ya sabemos lo que supone esta realidad. Esta realidad lo que pone de manifiesto es que el deudor llega muy tarde al concurso de acreedores. En ocasiones opinamos que esto es por una falta de eficiencia del proceso y a mí me gustaría resaltar que no, que ciertamente si consiguiéramos convencer al deudor de que acudiera al concurso de acreedores en un momento previo, pues ciertamente su grado de eficiencia, su percepción de la eficiencia sería mayor. ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? El deudor no acude al concurso porque no se fía del procedimiento, no se fía de los administradores concursales, o debemos dotarnos de un mecanismo perfecto para efectivamente lograr que el concurso acuda, el deudor acuda al procedimiento. Desde nuestro punto de vista, sí, acabo ya, desde nuestro punto de vista, el tema es que estamos ante un reto legislativo histórico y debemos encarar y afrontar inmediatamente la adaptación y conseguir un estatuto de la administración concursal. No me entretengo más y le cedo la palabra nuevamente a Inma y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Unai. Yo, según estabas hablando ahí al final, estaba pensando que tienes toda la razón, ¿no? Yo esto de que el deudor llega en mala situación al concurso lo vengo escuchando prácticamente desde el principio, ¿no? A pesar de que no tengo la experiencia que tenéis vosotros, yo creo que es una afirmación que desde el 2003 se viene repitiendo. Y creo, modestamente, que quizás la solución pueda estar en un buen entendimiento de esto de las alarmas tempranas. Yo creo que es dentro de la directiva es algo que ha pasado relativamente desapercibido, pero que yo creo que quienes están detrás de la idea tienen muy claro lo que quieren conseguir. Quieren conseguir esto que yo creo que tú estabas apuntando, Unai, que es a través de un sistema bueno de detección,
pero que ya no es cuando hay dificultades o cuando hay registros, creo yo, como antes igual decía Leopoldo, ¿no? Sino incluso una fase muy anterior en la que las propias empresas se puedan chequear a sí mismas e ir viendo en qué momentos es importante empezar a tomar medidas. Me consta que es difícil, que hay un grupo de personas estudiando este tema de manera muy seria, porque yo creo que esa es la única vía, ¿no? Introducir un sistema de alerta verdaderamente temprano que evite que oigamos año tras año esto de que el deudor llega en mal estado al concurso. Entonces yo creo que es algo que pasa muy desapercibido en la directiva, que se despacha de manera muy, muy ligera, pero yo creo que por ahí puede estar una puerta a esto que estamos oyendo, ¿no? Bueno, no sé, era un poco la reflexión que me venía a la cabeza mientras lo decía Unai. Y sin más dilación voy a dar la palabra a Aner Uriarte, juez decano de Bilbao, por todos conocido, además persona que ha estado al cargo de uno de los juzgados de mercantil en Bilbao durante muchos años, querido por todos los que le conocemos y hemos trabajado con él. Y hoy va a tener trabajo doble, el suyo inicial, y además tendrá que hacerse cargo de la parte de Dorta por la triste noticia que os comentaba al principio de la tarde, y que muy brevemente consistiría en dejar a su cargo la exposición de las medidas incidentales a las que antes me he referido, ¿no? de necesidad urgente y extraordinarias, con una duración limitada en el tiempo para tratar de hacer frente a la crisis social y económica derivada del COVID. Por un lado, explicará las medidas que ya están implementadas por los reales decretos que antes he citado, fundamentalmente el Real Decreto Ley de 28 de abril de 2020, y la segunda parte, la que sería propiamente suya, que serían las medidas todavía no implementadas que están en ese segundo documento del plan de choque del Consejo General del Poder Judicial, que ha sido aprobado recientemente por la Comisión Permanente del mismo, ¿no? Y sin más, te cedo la palabra, Aner, sabiendo que tienes una tarea difícil a tu cargo. Gracias. Muchas gracias, Inma. ¿De cuánto tiempo dispongo, Inma, para poder organizarme? Pues la verdad es que eso de 5:30 a 6:30 ha sido un error, pero aún así, pues no sé, si lo puedes hacer en 20 minutos, 25, media, no sé, como tú veas, Aner. No quiero privarte de tiempo cuando los demás hemos consumido el que teníamos a nuestra disposición, pero si lo puedes hacer como lo sueles hacer tú, de manera ágil y expeditiva, pues te lo agradezco. Muy bien. Muchas gracias, Inma. Y bueno, me sumo a la felicitación de los ponentes para la organización o hacia la organización del curso por la oportunidad de esta webinar, y agradezco, como siempre, la invitación que se me hace para contar conmigo y estar delante de tantos profesionales, muchos de los cuales conozco cuando he visto cómo iban entrando y cómo se iban identificando. Me toca resumir muy mucho porque tengo que hacer por partida doble. Si fuera por partida doble tengo que doblar a Leopoldo y a Unai, y va a ser imposible porque nos iríamos de tiempo. Entonces voy a intentar resumir de una manera ágil lo que nos tocaba a los dos, a Dorta y a mí, porque Dorta trataba o quería hablar de las medidas implementadas en todo este periodo de pandemia, en todo este desarrollo legislativo que tan bien ha presentado Inma al inicio de la webinar, y yo tenía por objeto hablar de las medidas no implementadas que han sido recordadas por el Consejo General del Poder Judicial el 6 de mayo pasado. Pero enlazando con lo que con las magníficas exposiciones de Leopoldo y de Unai, habiéndome generado mucha curiosidad el PowerPoint de Unai, en el que venía a describir perfectamente con esos gráficos que ponía el proceso legislativo que es clave en el resultado que tenemos ahora en cuanto a medidas implementadas con urgencia, el texto refundido aprobado que entra en funcionamiento el 1 de septiembre y la necesidad de otras medidas que seguro que esa necesidad va a venir dada por la presión que vamos a tener en los juzgados de lo mercantil y que vais a tener vosotros como profesionales a la hora de esa avalancha de concursos que, independientemente de las dudas que expresaba Unai, van a venir sí o sí. Y además quería llamar la atención, porque ahora yo tengo estos dos bloques, pero fijándome en los dos bloques que os voy a esbozar, lo que se ha implementado y lo que ojalá se implemente o que está por implementar, nos damos cuenta en este proceso legislativo que no se ha implementado ninguna de las medidas que benefician al administrador concursal y quedan por implementar todas las medidas que benefician al administrador concursal. Es decir, esto es una línea mantenida
por el legislador de forma absolutamente homogénea en todas sus modificaciones. Tenéis los administradores concursales un grave problema en el sentido de que no se puede o no hay una forma de ejercer una presión en el legislador y año tras año, perdón, reforma tras reforma, la situación del administrador concursal empeora, se disminuyen sus derechos y se aumentan sus obligaciones. Y lo vemos en lo que se ha implementado y en lo que no se ha implementado. En cuanto al primer bloque, tenemos este desarrollo legislativo, que hay quien lo ha calificado como de diarrea legislativa, en la cual, en un periodo de pandemia y bajo un estado declarado de alarma constitucional, se han dictado 3 reales decretos leyes que han modificado normas de la ley concursal hoy todavía vigente. Y estas se pueden resumir en lo primero, que fue toda la regulación especial de la fase de declaración del concurso, que se inició por el Real Decreto Ley 8/2020, que ha sido derogado por el actual Real Decreto 17/2020 y que vino a introducir una serie de modificaciones en cuanto al deber de declarar el concurso. Primero se estableció un plazo de 2 meses desde que se levantara la alarma y luego posteriormente se ha disparado este plazo hasta el 31 de diciembre del presente año, en el sentido de que el deber de declaración de concurso se prorroga o se suspende hasta dicha fecha. Pero ojo, estamos hablando del derecho, no el deber. Perdón, del deber, no el derecho. Es decir, no hay que declarar concurso. Si tuviéramos que analizar el deber, recordad que lo analizamos en sede de calificación, en sección sexta, a posteriori, y simplemente uno puede estar tranquilo de cara a su propia responsabilidad del administrador social en cuanto que no tiene ese deber o que ese deber empezará o volverá a contarse desde el 31 de diciembre del presente año. Pero esto no quiere decir que no siga existiendo el derecho. De hecho, se están presentando un gran número de concursos en el juzgado decano, de lo que yo tengo directo conocimiento. Ahora ya sabéis que no es tan fácil presentar concursos de acreedores porque no son asuntos urgentes, pero se están presentando por el sistema de cita previa que en Bilbao y en el resto de los territorios históricos se ha diseñado por el gobierno vasco y se están repartiendo con los pocos funcionarios que tenemos a los juzgados de lo mercantil que todavía no están dictando los autos de declaración de insolvencia. En esta semana hay un 33% de funcionarios, la semana que viene, el martes, habrá un 66% de funcionarios y dentro de 2 semanas, que coincidirá con la reanudación de los plazos procesales, habrá ya un 100% de funcionarios. Y entonces, con las medidas de sanidad que se nos van a exigir a través de esa cita previa, esa presentación de demandas en la entrada de los juzgados sin tener que subir hasta el decanato, se seguirán presentando declaraciones de concurso y entiendo que lo que ya se ha iniciado se acrecentará de una forma importante. Es curioso, fijaos, que el otro día estábamos en sala de gobierno elaborando planes para posible refuerzo en distintas jurisdicciones y decían, vamos a reforzar social, vamos a reforzar familia, y yo dije, y vamos a reforzar mercantil, y dice, no, que el deber se ha suspendido hasta el 31 de diciembre. Digo, ya, pero el derecho no. Y viene para quedarse el concurso, como yo creo que no se ha visto o que no hemos visto ninguno de nosotros. Incluso, aunque Leopoldo ha dicho que lleva mucho tiempo viendo esto, pues ni Leopoldo ha visto probablemente lo que viene. ¿De acuerdo? La segunda medida tiene que ver también con la declaración de concurso del concurso necesario, que el concurso necesario está desterrado en estos momentos, ya a lo largo de 2020 hasta el 31 de diciembre. Hasta entonces no se empezarán a tramitar los concursos necesarios. Y en el caso de que el 30 de diciembre un deudor representado por cualquiera de vosotros presente una solicitud de concurso voluntario, se le colará por delante y el concurso se declarará en 2021 con el carácter de concurso voluntario. Esta es la situación actual de la fase de declaración del concurso. Ya sabéis luego que el Real Decreto Ley 11/2020, de una forma sorpresiva, y esto es como nos están legislando en este estado de pandemia, la segunda medida de importancia para el concurso que introdujo fue sustraer la competencia objetiva de los jueces del concurso para la tramitación de los expedientes colectivos, que ahora han sido sustituidos por el procedimiento administrativo ante la autoridad laboral, como si la empresa no hubiera sido declarada en insolvencia. Es una norma muy controvertida, que ha sido muy criticada y que va en la línea del legislador de entender, vamos a uniformizar todo esto sin el peligro que
peligro, digo entre comillas, que los magistrados pueden conllevar porque a veces toman decisiones que se apartan de una normativa común. Y en este caso, los administradores concursales que teníais el auto dictado hasta el 2 de abril, pues podéis ejecutar el auto del artículo 64, y si no estaba dictado el 2 de abril pasado, pues esto se tenía que ir a la autoridad laboral con el consecuente peregrinaje al que se os obliga por las oficinas de la autoridad laboral correspondiente en función de la dimensión de la empresa. Y esto en cuanto a los reales decretos leyes 8 y 11 de 2020. Llega el decreto de 16-2020 y este sí que toca varias de las situaciones del concurso, en una idea dirigida a proteger al deudor. Recordad, nunca tocan nada que beneficie al administrador concursal. Y lo primero que se apuesta es por una parte del concurso que es minoritario, como bien sabéis, toda la fase del convenio de acreedores, regulando algo similar en los convenios preconcursales, los acuerdos extrajudiciales de pago y los acuerdos de referenciación susceptibles de ser homologados. Y de esta forma, como se entiende que no se van a poder cumplir los convenios que hayan sido aprobados judicialmente antes de que se declaró la pandemia, se permite hasta el 14 de marzo de 2021 instar una suerte de lo que ya se denomina por la doctrina el reconvenio, con una tramitación escrita. Nos olvidamos de las juntas de acreedores, que no podemos tener personas por medidas sanitarias en los palacios de justicia, en la medida de lo posible, y entonces por una tramitación escrita y con las mismas mayorías, pues podemos ofrecer un nuevo reconvenio, desde luego a la baja, con más espera o con menos queda y con más quita, lógicamente, y que tendrá que ser aprobada por los acreedores con las mismas mayorías, sin que toque, lógicamente, a los privilegiados, ya sean los privilegiados que se hayan adherido voluntariamente o forzosamente por arrastre de mayorías, y solo permite que se adhieran los acreedores privilegiados si lo hacen voluntariamente. De nuevo vemos, como estaba en el PowerPoint de UNAI, cómo hay un grupo de presión que efectúa su presión de manera efectiva en el proceso legislativo. Y además todo esto se completa en sede de convenio con la idea de que no se van a tramitar las demandas de incumplimiento de convenio hasta el 30 de septiembre de 2020, y en el caso de que se tramiten se permite otros 3 meses hasta el 31 de diciembre del presente año para solicitar el reconvenio. Y esto se asimila, como ya os he dicho, al acuerdo extrajudicial de pagos y al acuerdo de refinanciación, exigiendo en esos 3 meses de más, en cuanto al acuerdo de refinanciación, la comunicación de que se han iniciado negociaciones con los acreedores para lograr un reacuerdo de refinanciación. Y se completa finalmente, con una norma específica en el sentido de que todos los créditos que se hayan generado durante el intento de cumplimiento del convenio son crédito contra la masa. Nos recuerda el legislador en el Real Decreto Ley 16-2020, no vayamos a liarla con aquella discusión que teníamos antes de 2012, si los créditos de cumplimiento del convenio eran créditos concursales o créditos contra la masa. Como se entiende que es un crédito fundamental para el cumplimiento del convenio, todos los créditos, incluso los que pudieran ser de personas susceptibles de ser subordinadas en sede concursal, estaríamos hablando de créditos contra la masa. La segunda cuestión más importante de este Real Decreto 16-2020 es que determinados créditos que se subordinaban en una sede normal, en prepandemia, ya no se subordinan si se han generado desde el 14 de marzo de 2020, desde que se declaró el estado de alarma. Y de esta forma el legislador, fijaos, recupera una antigua reivindicación de la doctrina y una queja que se hacía jurisprudencialmente, en el sentido que los créditos de personas especialmente relacionadas con el concurso, concursales, es decir, los créditos generados en un momento previo a la declaración de insolvencia, que suelen ser unos créditos esenciales para evitar la insolvencia, pero que cuando la insolvencia viene, pues no tienen más remedio que reconocerse en el concurso. Normalmente estos siempre han sido los créditos subordinados. Ahora es curioso, el legislador, en este estado de alarma y en este estado de emergencia sanitaria y económica en el que nos encontramos, dice, bueno, lo que yo antes castigaba, y se castigaba con crítica, era una suerte de política legislativa en esta materia, pues ahora lo vamos a hacer ordinario. ¿Por qué? Porque estos créditos son muy importantes para intentar evitar la insolvencia.
Y entonces, los créditos derivados de ingresos de tesorería en concepto de préstamos, créditos y otros negocios de análoga naturaleza y generados a favor de personas relacionadas con el concurso y aquellos créditos en los que se hayan subrogado personas relacionadas con el concurso desde el 14 de marzo de 2020 en adelante, serán reconocidos en los créditos en los concursos posteriores como créditos ordinarios. Hay unas tercera y cuarta norma que son del ámbito procesal, muy interesantes para los procesalistas y que se ciñen al incidente de impugnación de los textos provisionales, inventario y lista de acreedores del administrador concursal. Y nos dan 3 normas procesales realmente curiosas. Una primera norma dirigida a eliminar las vistas. Hay una apuesta absoluta por la tramitación escrita y entonces nos dice que los incidentes solo se admitirán las documentales y las periciales. Ojo, las periciales sin ratificar en la vista. Siempre se deja la excepción de que los magistrados de lo mercantil decidan que se celebra la vista excepcionalmente. Pero ya os adelanto yo que la intención de los magistrados de lo mercantil, con la que está cayendo ahí fuera y que yo ahora, como decano, estoy intentando espaciar las vistas en los palacios de justicia y que haya una serie de magistrados que pasen a la tarde, los magistrados del mercantil ya se van a agarrar a estas normas para apostar, en definitiva, por la tramitación escrita. De esta forma, la prueba a practicar en vista, interrogatorio de parte, testifical o ratificación de pericial, dadla por desterrada en la inmensa mayoría de este tipo de incidentes. Una segunda norma procesal es muy curiosa porque es en los supuestos de no contestación en estos incidentes se tendrá por allanada la parte demandada. O sea que ya veo a todo el mundo intentando venir con abogado y procurador para contestar porque si no se le tiene por allanado, que es curioso. Imaginaos que es el deudor el que impugna una serie de créditos reconocidos. Esto puede obligar a los acreedores a venir al concurso para oponerse, porque si no, se le tiene por allanado. Y por último, una medida específica para acompañar la prueba a la demanda, que va con lo primero, eliminando de facto la posibilidad que hay en la Ley de Enjuiciamiento Civil de anunciar un informe pericial que no se puede acompañar a la demanda o a la contestación porque no ha habido tiempo para elaborarlo. Se apuesta por la tramitación escrita y en la medida de lo posible por la rapidez. Luego hay un listado de procedimientos o de incidentes urgentes, que son los incidentes concursales en materia laboral, aquellos orientados a la enajenación de actividades productivas, las propuestas de convenio, reconvenio o modificación de los mismos, los incidentes concursales de reintegración de la masa activa, la admisión a trámite de la homologación de acuerdos de refinanciación y medidas cautelares. Lo que viene más o menos a corresponder a aquellos asuntos urgentes que durante el estado de alarma se han entendido urgentes por la mayoría de los magistrados mercantiles y que se han recogido en algunas juntas sectoriales como aquellas de Alicante, Córdoba o Sevilla de marzo del presente año. Y luego hay una apuesta definitiva que esto sí que revoluciona a todos los administradores concursales y a los profesionales que asistís en los concursos, que es la materia de liquidación. Es muy ambicioso todo lo que os decía en materia de convenio, pero el convenio ya sabéis que como mucho llegamos a un 3 o un 4% de los concursos. La realidad del concurso es la vía liquidatoria y por esto se ha apostado de una manera curiosa. En primer lugar, se da prisa y cuando se levante el estado de alarma, ahí lo tenemos inminente, a principios de junio, pues si el plan de liquidación ha estado 15 días en la oficina judicial, ahí a disposición de las partes, se aprueba inmediatamente y si no, 15 días rápido y se aprueba inmediatamente. Y la segunda cuestión es que os expulsan, y permitidme la expresión, os expulsan directamente del juzgado en materia liquidatoria. Es decir, todos los planes de liquidación que tenéis aprobados y que están en vigor, acordaros, el plan de liquidación es una especie de hoja de ruta de la liquidación y a esas normas os agarráis para ir vendiendo las masas que tenéis entre manos, se expulsan del juzgado, porque se apuesta por la subasta extrajudicial, salvo que el juez diga alguna cosa. Y ya os digo yo que el juez poca cosa va a decir en ese sentido contrario. De hecho, la semana pasada se comunicó por mi parte, como juez decano, al Colegio de Abogados y a los colegios que integran el turno de actuación profesional, los criterios aprobados al respecto por los magistrados de lo mercantil de Bilbao, que además se van a adoptar, si no se han adoptado ya, que no lo sé, disculpad, en Vizcaya, en Guipúzcoa y en Álava, y sé que en muchos otros territorios de España, del resto de España, perdonad, también se van a aprobar, en el sentido de que a partir de ahora no vale
los planes de liquidación aprobados en los cuales interveniera el juzgado. Y los magistrados de aquí de Vizcaya lo que os dicen a los administradores concursales es que tenéis que diseñar otra forma de liquidación extrajudicial por vuestra cuenta ahí fuera, en la medida de lo posible concurrencial, que permitáis la concurrencia de ofertas o acudiendo a subastas o a casas especializadas, y que de eso informéis. ¿Y cómo informáis? ¿Os lo dicen? Pues mediante un escrito o los informes trimestrales correspondientes. Y luego, evidentemente, independientemente de eso que ha dicho Leopoldo en cuanto a el posible cambio que hay de las rendiciones de cuentas a partir de septiembre de este año, tendréis que dar cuenta de esa nueva forma de liquidar, de cómo habéis liquidado con todos los controles a los que sois sometidos en sede del artículo 181. Y la última cuestión, y con esto acabo con las normas efectivamente implementadas, tiene mucha curiosidad, que es la posibilidad de acudir de manera urgentísima a adverar el fracaso en el intento del acuerdo extrajudicial de pagos, mediante la renuncia consecutiva de 2 mediadores concursales. Esto es muy curioso. Una de las normas no implementadas que se iba a comentar, y ya no lo comento, lo adelanto aquí, en el siguiente bloque, iba dirigido a que introducir una serie de medidas de sanción para los mediadores concursales que no aceptaban el cargo de mediador, dirigido a no volver a ser nombrado mediador concursal, pero no solo eso, que no era lo importante, sino dirigido a no volver a ser nombrado administrador concursal. Se entendía por quien hacía estas propuestas que había que pringar, entre comillas, en esta materia, aceptar el cargo, normalmente muy poco retribuido, para que luego poder ser nombrado administrador concursal, y había que hacer un ejercicio de responsabilidad por el administrador concursal en esta materia. El legislador en el Real Decreto Ley 16/2020 ha descartado esta posibilidad y ha apostado por lo más rápido. 2 renuncias de mediadores se entiende por intentado el acuerdo extrajudicial de pagos. Se solucionan dudas que se habían generado en la propia jurisprudencia menor, en la idea de cuándo se entiende que se ha intentado y cuándo no, y de esta forma el legislador apuesta, por lo menos este legislador urgente del 16/2020, por desterrar el acuerdo extrajudicial de pagos. Si antes era residual, ahora, aunque pueda haber algún acuerdo extrajudicial de pagos por ahí, que siempre es muy interesante que lo hay, en estos momentos, pues pasamos el trámite, pero de la manera más burda posible. 2 renuncias y fuera. Y ya nos vamos al concurso consecutivo y ya podemos entrar en la segunda oportunidad o en beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho en la vía más rápida posible. Esto lo implementado, el primer bloque. Y el segundo bloque, me doy más prisa para no irnos de tiempo, son una serie de medidas... No, vete tranquilo, Aner. Aner, vete tranquilo, que la has hecho muy ajustado. Tranquilo. Vale. Una serie de medidas que se proyectaron por el Consejo General del Poder Judicial en marzo de 2020, que ha sido ratificado en el 6 de mayo pasado, y que tienen la incógnita de si se acabarán implementando o no se acabarán implementando. Se entiende que ante la que nos viene y con la avalancha de otoño, porque estamos hablando ya de después de verano, habrá que hacer algo para mejorar este tipo de respuesta que con la estructura que tenemos en estos momentos y con la legislación que tenemos en los juzgados, pues se aventura como insuficiente para la que viene. Y tiene la curiosidad este tipo de medidas propuestas, yo ya lo he dicho en algún otro foro, de que se busca una legislación ideal en esta materia, porque aquí pues han sido los juristas que forman parte de los grupos de trabajo del Consejo General del Poder Judicial, magistrados de lo mercantil. Yo de verdad pongo hasta cara alguna de las medidas que se están proponiendo en esta materia, y es algo teóricamente casi perfecto, es hasta, permitidme la expresión, romántico, en el sentido de que no han pasado por la diapositiva de UNAI en el que confluyen todos esos aspectos que van matizando, ¿no? Y de esta forma son medidas realmente positivas, la mayoría de ellas. Y tienen distinto rango, porque hay medidas estructurales, medidas de organización de los juzgados de lo mercantil y medidas dirigidas a mejorar la ley concursal y a solucionar algunos de los problemas que tenemos y que tenéis sobre todo vosotros, los administradores concursales. Recordad que aquello que os beneficia, por ahora, no se ha implementado. La primera, que es una reforma que debería hacerse, bueno, no debería haberse hecho así en 2015 y debería haberse corregido hace tiempo, es devolver
a los juzgados de lo mercantil la competencia para los concursos de personas físicas no empresarios. Los que habéis intervenido en concursos en juzgados de primera instancia habéis sufrido, entre comillas, lo que es normal en un juzgado no especializado. La materia concursal, como bien la sabéis, es una materia muy específica y muy compleja. Y solo los que están metidos en la materia, desde cualquier ámbito, la abogacía, los economistas, los administradores concursales, los profesores de universidad, los letrados de Administración de Justicia, los funcionarios y los magistrados, solo los que están especializados por el hecho de que lo conocen, ofrecen una solución razonable. Desde que esto se atribuyó a los juzgados de primera instancia, ha sido un desastre la práctica, en el sentido de que, con la mejor voluntad del mundo, los magistrados o los jueces, porque podía ser de categoría juez de cualquier pueblo, el juzgado de primera instancia que tramitara estos concursos, pues no ofrecían la mejor solución por el simple hecho de no estar especializado. Tú tienes todas las materias y cuando tienes que hablar de tratar esto, pues es una materia muy compleja y que hay que estudiarla específicamente. Este fue el mayor error o uno de los muchos errores que ha habido en esta materia legislativa y podíamos aprovechar todo esto para volver a traerlo a los juzgados de lo mercantil, eso sí, con refuerzos. Ya se están previendo refuerzos, constitución de tribunales de instancia, refuerzos de jueces de adscripción territorial para mejorar la respuesta en cada juzgado de lo mercantil. Mientras no se haga eso, hay otra cosa que me preocupa, que es la posibilidad de que mientras no se reforme la ley orgánica del Poder Judicial, no pare de que esté el Parlamento para muchos trotes en esta materia a la hora de conseguir mayoría absoluta. Para una ley orgánica, lo que se ha sugerido, y esto me da mucho miedo como gestor que soy, como juez decano, es concentrar en un juzgado de primera instancia de cada territorio histórico, supongo que será en la capital de la provincia, los concursos de personas físicas no empresarios, de una manera similar a lo que se ha hecho para los comúnmente conocidas como cláusulas suelo, que ha sido un desastre en materia de gestión y están ahí con todos los procedimientos sin sacar y con un consumo de recursos de la Administración de Justicia que no se puede controlar y que se lleva todo lo que necesitaríamos para otros juzgados de distintas jurisdicciones. Me temo que el Consejo General del Poder Judicial puede volver a caer en este error de 2017 y si no se reforma la ley orgánica, pues tendremos algo parecido y habrá que gestionarlo como se pueda. Y además se prevén varias cuestiones realmente curiosas. En primer lugar, una aceleración para vosotros, los administradores concursales, de todo este trámite de fase común para la impugnación de los acuerdos, para la impugnación de los textos provisionales, de una manera similar a la que se prevé para los concursos abreviados. Es decir, esto sería para los concursos ordinarios, en el sentido de formar una pieza separada y con unos trámites abreviados tramitar todas las impugnaciones a la vez, lo que tendría un efecto en la rapidez y en la agilización del concurso. Una segunda cuestión, o una tercera cuestión, perdón, muy interesante, era, que no ha sido recogido por el legislador, es insistir en la posibilidad de crear una suerte de reclamación previa ante el administrador concursal de los créditos contra la masa. Y que esta, ahora, la han depurado un poco más frente a lo que se propuso en marzo, se establezcan unos plazos de preclusión de la reclamación del crédito contra la masa si es que se rechaza por el administrador concursal. 5 días desde la recepción de la reclamación y 10 días desde la falta de atención. Fijaos, desde el silencio que llegue el administrador concursal. Y si pasa ese plazo, ya no se pueden recurrir más créditos contra la masa. Luego ya nos encontraréis con esos engendros de reclamaciones de créditos contra la masa en sede del artículo 181, algo que sería bien interesante. En relación con lo que decía Leopoldo antes, se propone modificar el 148 bis, el 415 del texto refundido, en la idea de permitir, fijaos, la conclusión del concurso sin realizar la vivienda habitual hipotecada, lo que tendría algo que ver con lo que dice la directiva y que os podría facilitar el cierre de muchos concursos, siempre que el valor previsible de liquidación no supere el privilegio especial, que el préstamo hipotecario no esté en situación de poder darse por vencido anticipadamente, que se esté al corriente en el pago del impuesto de bienes inmuebles y que el importe mensual de la cuota hipotecaria no resulte excesivo en comparación con lo que supondría el alquiler de una vivienda de similares características. Esto ayudaría al deudor, que podría no tener que perder la vivienda para concluir el concurso. Incluso se podría extrapolar a la segunda oportunidad y evidentemente os permitiría concluir muchos concursos en los que tenéis un gran problema a la hora de liquidar estos bienes
cuando lo que se va a liquidar nunca va a superar el privilegio y no se va a obtener más masa. Se vuelve a insistir en el desarrollo de la cuenta de garantía arancelaria, ya lo decía Unai antes, es una vergüenza y sigue siendo una vergüenza que en España no se haya desarrollado esta cuenta de garantía arancelaria, que en el fondo es lo que impide el desarrollo de todo lo que vino en 2014 para la nueva administración concursal. Y yo creo que estaríamos en disposición de decir que no es normal que en un Estado como España no se desarrolle una cuenta de garantía arancelaria con una aplicación informática o un soporte informático en el Ministerio de Justicia de una manera sencilla para garantizar que los administradores concursales cobren un mínimo en aquellos concursos sin masa, ¿vale? Se habilita también o se solicita la posibilidad de que sean irrecurribles determinados incidentes concursales y en función de la cuantía. Lo que tiene es aquel, porque en estos momentos son irrecurribles en la legislación civil todos aquellos juicios verbales de hasta 3.000 euros. Se propone que esto pase a 6.000 euros y se propone que estos 6.000 euros de la jurisdicción civil normal se atribuya o se aplique en el marco concursal para que no sean recurribles los incidentes concursales de hasta 6.000 euros, abriendo un trámite específico escrito para discutir dentro del incidente concursal esta cuantía, porque tiene eso aquel también asociar la cuantía al incidente concursal correspondiente. Y, por último, como dos últimas medidas, se solicita la posibilidad de que por el juez del concurso se pueda delimitar el perímetro de la venta de unidades productivas a los efectos de blindar al adquirente. No está previsto en el texto refundido que esto se pueda extender más allá de los precios laborales dentro de los límites del Fondo de Garantía Salarial, pero se vuelve a solicitar. No sé, esto es lo bonito que decía yo de estas propuestas emanadas del Consejo General del Poder Judicial, y me cuesta mucho que con ese desarrollo legislativo se acabe implementando, sin perjuicio de que, si uno lee el artículo 221 del texto refundido, ahora se declara la competencia del juez del concurso, lo que el Supremo había dicho en el sentido contrario, a la hora de declarar la existencia de sucesión de empresa en este tipo de ventas, que tiene su interés y que veremos qué efecto tiene en futuras resoluciones jurisprudenciales. Y por último, y con esto acabo, Inma, se intenta proponer una solución específica para esos concursos en los cuales a la vez se declara el concurso y se concluye cuando el deudor es una persona física. Entonces, recordad que el 176 bis 4, en el caso de las personas físicas, obliga al nombramiento de administración concursal, que sigue igual en el texto refundido de la ley concursal, en el 472, que es en el nuevo artículo, pero que dio en la práctica problemas en la práctica jurisprudencial, en el sentido de que había resoluciones jurisprudenciales de este mismo año que optaban por no nombrar una administración concursal y remitir a una liquidación extra concursal. Ahora lo que se propone es un nombramiento específico de administración concursal para que en 5 días haga un informe sobre todo, sobre el concurso sin masa y, en su caso, sobre los requisitos del artículo 178 bis de cara a la segunda oportunidad. Esto solucionaría este tipo de problemas y podría agilizar todos estos concursos de autónomos que nos vienen en el sentido de que, fijaos, se intenta el acuerdo extrajudicial de pagos, 2 renuncias ya lo tenemos, vamos al concurso consecutivo sin masa y en 5 días el administrador concursal se pronuncia sobre el artículo 178 bis o el correlativo en el texto refundido. Y de esta forma pues tendríamos una segunda oportunidad o un beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho realmente. Muy bien. Con esto. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Anes, por haber hecho también una cosa tan difícil, ¿no? Como es resumir todas estas medidas en el escaso tiempo en el que lo has hecho. Entonces, yo no quiero renunciar a dar la palabra a los asistentes, porque me parece que en estos primeros tiempos en los que hay que aplicar unas normas siempre surgen preguntas que a los ponentes pues igual no se les ha ocurrido que se podían plantear. Entonces, o simplemente por el interés que tiene escuchar las reflexiones de todos los que estáis ahí, la mayoría de vosotros, como han dicho ya, expertos y ejercientes en el cargo, ¿no? Desde hace años. Entonces, si tenéis alguna cuestión, abrís el micrófono, por favor,
no me ha llegado ninguna, por lo menos he repasado varias veces el chat, hay comentarios, pero no he visto ninguna pregunta directamente formulada. Entonces no sé si es porque preferís hacerla de viva voz. Por favor, Miguel, si eres tan amable de encender el micrófono y las quieres formular tú mismo, puedes hacerlo. Sí, Miguel, gracias, Inmaculada. Gracias. Sí. Sí. Buenas tardes y muchísimas gracias por la iniciativa de la Universidad de Deusto y la Facultad de Derecho, y gracias a los ponentes por este interesante webinar que hemos tenido. Yo tengo un par de preguntas. Quiero hacer una concretamente al señor Uriarte, porque creo que ha tratado este tema, sobre todo el tema de los reales decretos leyes que se han venido produciendo estos 2 meses atrás, con el tema de que, por así decirlo, ya no existe un deber de solicitar el concurso, sino que existe un derecho de solicitar el concurso. Concretamente, el artículo 11 del Real Decreto Ley 16/2020 establece que existe la posibilidad de que hasta el 31 de diciembre de 2020 se pueda presentar la solicitud del concurso, haya o no se haya comunicado el 5 bis, entendamos, ¿no? Eso dice el primer apartado. Lo que pasa es que me llama la atención que el tercer apartado del mismo artículo establece que si antes del 30 de septiembre se ha presentado un 5 bis, entonces tendremos que remitirlos a la normativa general. Mi pregunta es, ¿por qué el primer apartado de ese artículo me da la posibilidad de que hasta el 31 de diciembre haya o no haya presentado el 5 bis, yo puedo presentar el concurso? Y luego el apartado tercero me limita temporalmente de que si antes del 30 de septiembre yo he presentado un preconcurso, me tengo que sujetar obligatoriamente al régimen general y no podré acogerme a ese derecho hasta el 31 de diciembre. Vale. Bueno, es una pregunta que no es sencilla. De hecho, yo cuando leí el artículo, cuando se promulgó el Real Decreto Ley 16/2020, no lo entendí en una primera redacción. Luego, hablando con los compañeros del mercantil, lo he entendido. Lo que viene a decir, no existe el deber de declarar el concurso hasta el 31 de diciembre y se mantiene el derecho, que no es que exista un nuevo derecho, se mantiene el derecho a declarar el concurso. Dice, y si antes del 30 de septiembre haces la comunicación del artículo 5 bis, se aplican las normas generales, que con los 3 meses que se habilitan, llegaría hasta el 30 de diciembre. Lo que está tratando de decir, en mi opinión, es si usted necesita los efectos del 5 bis, es decir, en la posibilidad de declarar la necesariedad de los bienes para el desarrollo de la actividad de la empresa que está comunicando 5 bis, a los efectos de paralizar las ejecuciones individuales que en sede preconcursal se puedan plantear, usted lo presenta hasta el 30 de septiembre y entonces se aplican las normas generales. Es decir, el deber de declarar el concurso, de solicitar el concurso, no empieza a contar desde entonces, desde el 30 de septiembre, los 3 meses siguientes. Es lo que yo he entendido. Para llegar a la misma conclusión, aclarando qué es lo que se puede hacer si usted, además de no tener el deber, lo que busca es proteger a esa serie de bienes en sede preconcursal. No sé si me he explicado. Sí, creo que hemos alcanzado la misma conclusión, es lo que yo acabé entendiendo después de releerlo unas 5 o 6 veces, porque claro, al principio Más o menos es lo que tardé yo también. Efectivamente, no queda muy claro. Y luego, si me permite, Inmaculada, realizar una segunda pregunta. Sí, claro, sí, Miguel, sí, adelante. Sí, una segunda pregunta que ya la lanzo a los 3 ponentes, que es, ustedes saben que se promulgó un Real Decreto Ley de prórroga de los ERTES hasta el 30 de junio de 2020 y establecía en una disposición adicional que la empresa no tendrá la obligación de prorrogar el ERTE si existe riesgo del concurso de acreedores y, si no me equivoco, en esa normativa se establece como riesgo de concurso de acreedores lo que establece el 5.2 de la ley concursal. Quería saber su opinión sobre esta remisión al 5.2 de la ley concursal, que a la vez se remite al 2.4 y establece pues 4 presupuestos en los cuales el acreedor podrá solicitar el concurso necesario, pero no necesariamente, valga la redundancia, tendría que significar que existe un riesgo de insolvencia, ¿no? Yo no sé si Unai, ¿quieres contestar? Micrófono, Unai. Sí, perdón, que lo había apagado. A ver, yo sí quiero entender que lo que está buscando esta norma es que se justifique o que exista, lo que busca es contrastar fácticamente la situación de insolvencia, porque ¿cuál es el objetivo de esta situación? Es relajar un poco esa obligación en cuanto a los despidos de los trabajadores, en cuanto a ese periodo de 6 meses en el que
cuando te has acogido al ERTE no vas a poder teóricamente despedir a los trabajadores, pero claro, eso pondría en una situación muy complicada a empresas que indudablemente están manifestando un riesgo de insolvencia y dices, coño, no puedo despedir a mis trabajadores, pero es que no puedo mantener los contratos porque tengo que acudir a la protección de algún tipo de mecanismo de la ley concursal. Entonces lo que busca es, desde mi punto de vista, lo que busca es que se acredite o que se pueda poner de manifiesto la insolvencia de esa empresa para poder seguir manteniendo los beneficios sociales que permitía acogerse a esta situación de ERTE por fuerza mayor, como pudieran ser las bonificaciones en la seguridad social o el impago de los salarios que quedaba relegado a que se hiciera por parte del SEPE. Yo creo que es más una previsión pues, sociolaboral que realmente de materia concursal. Pero bueno, mi opinión. Yo estoy de acuerdo. Pues muy bien. Muchísimas gracias, señor Olavarrieta. Yo es que, claro, la duda que tenía era esa por el hecho de decir, si se mete, por ejemplo, un 5 bis en el juzgado de lo mercantil, ¿podría quedar acreditado ese riesgo de la insolvencia? Fácticamente sí, indudablemente sí. ¿Cuál es el riesgo que puede darse? Pues que cuando pase un poco toda esta vorágine, yo creo, y la administración se dé cuenta de la cantidad de gastos que le ha podido suponer pues tanto ERTE, tanta bonificación y tanta prestación por desempleo, diga, hombre, a ver, tengo que buscar la manera de comprobar si efectivamente todos esos beneficios se han dado correctamente. Entonces, si es una empresa que ha acudido al 5 bis, pues bueno, podrá ver justificada esa situación, entiendo yo, que le permitirán que a través de esa comunicación den por bueno el hecho de que se encuentra en una situación de insolvencia. Lo que pasa es que es cierto que yo creo que nos movemos en un terreno muy pantanoso, estamos teniendo demasiados reales decretos leyes, estamos teniendo una legislación absolutamente motorizada y la verdad es que cada vez que analizamos un supuesto, por lo menos a mí me pasa, nos movemos con unos niveles de inseguridad excesivos para todo lo que nos viene por delante. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, señor Olavarrieta. Nada, gracias a ti, Miguel, que además es alumno del curso y, como veis, muy buen alumno, porque esas preguntas son de nota, ¿no? Se diría. Bueno, pues tengo una cuestión para ti, Aner, que formula Alexia, que le gustaría que pudieras aclarar cómo se reanudan los plazos procesales tras el estado de alarma. Bueno, eso lo ha solucionado el 16-2020. Existía la duda anterior si se interrumpían o se suspendían, es decir, si volvía a contar desde el inicio o si se contaba lo que quedaba desde en el momento del 14 de marzo, pero ya el legislador ha apostado por la seguridad jurídica, que va a conllevar una posible ralentización mayor todavía de los procedimientos, pero el día que se levanta el estado de alarma, que todavía no sabemos cuándo, los plazos procesales. Bueno, perdón, sí que lo sabemos, el 4 de junio, que es cuando se reanudan, los plazos procesales se empezarán a contar desde un inicio. Otra vez. Sí, a mí fue una cosa que me llamó la atención cuando lo vi, precisamente por lo que tú decías, porque si estaba preocupado el legislador por agilizar las medidas, salvo que a mí se me escape algo, que ahora parece que a ti te resulta igual, ¿no? Era contradictorio con ese deseo de agilizar las cosas, el volver hacia atrás y empezar de cero, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé. Sí, pero se opta por la seguridad jurídica y aquí hay un problema añadido para todos los que son letrados, en el sentido de que pueden encabalgarse algunos plazos, bueno, yo no sé si el cómputo puede llevar, con los días hábiles de agosto. Al hilo de eso, pregunta Tony si eso que acabamos de decir implica también la suspensión de los plazos de ejecución de los planes de liquidación y su reinicio desde el principio. Es decir, que si hay algún plan de liquidación se está ejecutando, si eso también obligaría a empezar desde cero, es lo que pregunta. Yo creo que no, porque yo creo que el plazo de ejecución, el plazo de liquidación, los plazos estos generales de un año y de pedir prórroga, no son plazos procesales, estrictamente hablando. Luego no se suspende el plazo, imaginémonos, llevamos 11 meses de liquidación y entonces entendemos que vuelve a contar otros 12 meses. Yo entiendo que no, ¿eh? Podría darse una interpretación en ese sentido, pero mi respuesta en estos momentos sería que no, que eso no se suspende, eso no se vuelve a contar desde el inicio. Sí,
yo también estoy de acuerdo con eso. Hay otra pregunta, lo podéis formular, Gregorio, si quieres hacerlo tú personalmente, Gregorio de la Morena, yo lo he hecho porque antes no tenía el micrófono, pero si no lo hago yo, si prefieres que lo tramite yo. Sí, bueno, para tramitar la modificación del convenio, conforme al artículo 8 del Real Decreto Ley al que venimos refiriéndonos, ¿es partidario de reponer a la administración concursal? Para mí. Sí, sí. Yo creo que no dice la ley el 16-2020 nada dice sobre esto. Entonces esto ya me imagino que será a decisión del magistrado de lo mercantil en cada caso concreto. Vamos, entiendo yo que se podrán hacer las dos cosas, ¿eh? Una solicitud del deudor para modificar el convenio a la baja y entonces es probable que el magistrado de lo mercantil reponga al administrador concursal para realizar esas negociaciones, porque se supone que es la vía idónea, sin perjuicio de que se podrá dar, en algunos casos, una modificación o un intento de reconvenio sin necesidad del nombramiento de la administración concursal. Será potestativo. Entendemos que estamos en una fase de cumplimiento del convenio, cumplimiento que se ha dilatado legislativamente la posibilidad del mismo, retrasando la admisión a trámite de las demandas de incumplimiento del convenio. Entonces, me imagino que será una decisión que adopte en cada caso un administrador concursal. No sé mis compañeros si opinan algo diferente. Leopoldo, Unai, ¿queréis pronunciaros sobre este tema? No, la verdad es que comparto plenamente la opinión de Aner. Yo creo que efectivamente pues, quedará un poco a la disposición de cada magistrado y sí podría ser interesante que se rehabilitara. Pero bueno, habrá que verlo porque indudablemente no se concreta la realidad o lo que va a ocurrir. La cuestión es que este tipo de medidas suscitan muchas dudas que aunque van a ser como decía al principio, van a ser de una aplicación limitada en el tiempo, durante el tiempo en el que se plantean, pues van a ser difíciles y hay que tener una respuesta clara, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un derecho concursal en paralelo el que ha nacido aquí, el que va a exigir pues una tarea intensa de interpretación porque todas las cuestiones o muchas de las cuestiones van a ser nuevas, ¿no? Sí, además tú lo has dicho, Inma, se añade el problema de que vamos a tener hasta 3 legislaciones concursales vigentes simultáneamente, con lo cual vamos a tener un caos absoluto. O sea, la inseguridad de todos los agentes yo creo que va a estar encima de la mesa permanentemente. Una pregunta que formula José Gaite consiste en que si los ponentes consideráis que a pesar de la entrada en vigor del texto refundido, que se prevé para septiembre, como hemos dicho, si no pensáis que entraría en vigor coetáneamente con actual ley concursal al no aclarar las transitorias. Yo creo que Unai acaba de hablar sobre esto, ¿no? Unai. Sí, además las cuestiones claras, o sea, y lo dice expresamente el texto refundido, es que los artículos relativos a la administración concursal, el 27, el 34 y el 198 van a continuar vigentes hasta que se desarrolle el estatuto, con lo cual indudablemente sí, vamos a tener texto refundido, ley concursal y medidas temporales. Sí, la coexistencia de 3 legislaciones paralelas, ¿no? Que algunas con un recorrido limitado en el tiempo y con un contenido también limitado, pero que claro, hay que manejar, que yo creo que ahí está la dificultad. Bueno, pues no sé, han sido 2 horas de reunión, justo el doble de lo que aparecía reflejado, aunque la verdad es que no estaba en cabeza de nosotros hacerlo en 1 hora. Y solo me queda agradeceros a todos vuestro interés, vuestra buena acogida y a la vista de esto no descartamos hacer algún otro seminario, algún otro webinar ya centrándonos en alguno de estos aspectos que decía yo que se podían abordar de manera separada y monotemática en alguna de las sesiones. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y pondremos a disposición de todos vosotros a través de un enlace que os haremos llegar toda esta información en la página del curso de experto donde tendréis las grabaciones y la información que los ponentes nos quieran facilitar.